no podía venir y me pidió. Y vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar presentándonos un poco. Ya igual creo que nos presentamos, pero de una manera un poco más formal quizás. ¿Querés empezar vos, Michelle? Bueno, puedo empezar yo. Eh, Puedo empezar para contar un poquito que Claudia, que es mi hija, empezó muy temprano en la fotografía. Fui tratando de transmitirle no tanto conocimientos como las ganas, el entusiasmo, las ideas de salir con la cámara de fotos a fotografiar. ¿Por qué cuento esto? Voy a contar solo una pequeña anécdota para que entiendan un poquito algunas cosas. Hace cerca de 25 años, en algún momento, decidí no sacar más nunca una foto y deshacerme de todas las cámaras de fotos de la ampliadora y todo lo que tenía. Perdón, fue Entonces, hace mucho más de 25 años. Hace fue 25 años, 26, 27 años volvimos a armar el laboratorio. O sea, en hace el 26. 96, esto fue en el 96, que decidí deshacerme de todo lo que tuviera que ver con la fotografía. Y entonces agarré un bolso, puse todas las cámaras, que tenía unas cuantas, no pude poner la ampliadora en ese momento, ni una cámara que estaba medio rota y no la podía vender. Entonces la llevé a un negocio, donde por todas esas cámaras, algunas de ellas eran de colección, me dieron 3 pesos con 50 o $3.50, no sé, y me fui y me vendieron una cámara horrible, pero que me servía como, digamos, como consuelo para hacer fotos de familia y nada más. Antes de ir ahí, Claudia me dijo, por favor, no vendas la ampliadora, que yo algún día voy a querer hacer ampliaciones, hacer el laboratorio. Entonces, ese día no llevé la ampliadora, dije, bueno, está bien, ya se le va a pasar eso de querer hacer copias en el laboratorio. Volví con mis 200 pesos que me habían dado y una cámara trucha, y con Claudia armamos el laboratorio de nuevo, que hacía muchos años que estaba desarmado, y ahí nos entusiasmamos los dos. Y entonces dije, ay, qué suerte que me dijiste que no venda la ampliadora, porque si no, ahí sí que no tenía retorno. Y bueno, y volví en ese momento a la fotografía, puse el laboratorio en mi casa, armamos todo, y desde entonces, hasta hace muy pocos años que tuvimos que parar con las copias, hemos trabajado muchísimo en el laboratorio como una extensión de nuestro trabajo fotográfico en la calle, en el teatro y en distintas cosas. Bueno, ese fue un momento, creo, crucial para todos, ¿no? Así que podía haberse desarmado todo en ese momento, y no, seguimos adelante. Bueno, y eso fue el comienzo. Eso fue el comienzo, sí. Y Eh, bueno, por otro lado, yo sumo que los dos venimos del mundo de lo escénico, desde la fotografía. Michelle estudiaba teatro en ese entonces y fotografiaba las obras de teatro, las muestras y los ensayos con sus compañeros. Y como yo me había entusiasmado sacando fotos, empecé a ir también y a sacarle fotos en las muestras y todo. Y por otro lado, empecé a escuchar música, empecé a ir a los recitales. En ese entonces no había mucha gente que sacara fotos. Empecé a ir con la cámara y a sacar fotos y empecé a trabajar para bandas. Y paralelamente empezamos ambos a trabajar en lo escénico, en el teatro y en la música, que fue un poco nuestro inicio en la carrera, en la fotografía profesional, ¿no? Porque, bueno, antes era más una afición que una profesión, ¿no? Más o Sí, menos. sí, Bueno. sí, sí, está bien, es así, es así. Yo tuve también, cuento esto porque tiene mucho que ver con cosas que a uno le gustaría transmitir. Tuve muchos altibajos con la fotografía, el enojo que tuve cuando quise vender mis cámaras, y por suerte que volví después con muchísimo entusiasmo, pero también eh, no quería ser profesional. Yo soy ingeniero y en aquella época trabajaba como ingeniero. No me hacía muy feliz ese trabajo, pero no quería trabajar como profesional, sino ser simplemente un aficionado que sacaba fotos por gusto, ¿no? Ya hacía muchos años que fotografiaba. Pero alguna vez alguien me dijo una cosa muy interesante, era un gran catador francés de vinos, y yo le pregunté por un vino, le pregunté, ¿le gusta este vino? Y me dijo, no, me dijo, a mí el vino no me gusta, para mí el vino es trabajo nada más. Y pasaron muchos años, pero siempre me quedé con esa frase, ¿no? Que lo que uno ama y le gusta no se convierte en trabajo. Se puede hacer, uno puede trabajar
en fotografía sin que se convierta en trabajo también, ¿no? Bueno, y en algún momento decidí dejar digamos, mis profesiones anteriores y dedicarme a la fotografía, pero no fue sin sobresaltos. Eh, ¿Querés que empecemos viendo la primera imagen? Dale. Bueno, vamos a arrancar un poco con esta frase que nos gusta porque habla un poco de la manera en la que percibimos la fotografía, ¿no? Dice, el paso entre la realidad que ha de ser fotografiada porque nos parece bella y la realidad que nos parece bella porque ha sido fotografiada es brevísimo. Y esto es un fragmento de un libro de Italo Calvino. Disculpen un poco, voy a silenciar a todos porque si no, cada vez que alguien habla en una casa... Y ahora como, espera que ahora tengo que habilitar a Michelle, qué complejo. Espérenme un segundo. ¿Estoy habilitado? Sí, no sé cómo, pero Bueno. sí. Genial. Bueno, entonces un poco lo que les decía de esta frase es la manera en la que percibimos el mundo, ¿no? En la que percibimos la fotografía, perdón, que no es que uno tiene que salir a fotografiar lo bello, sino que el mundo es mundo y nosotros a través de nuestros ojos, nuestra cámara y nuestra percepción modificamos la manera en la que se percibe eso. No es la belleza en sí, sino la belleza que nosotros le adjudicamos a través de nuestras imágenes. Y yo quiero agregar que la belleza muchas veces no está en lo bello, son dos cosas diferentes. Lo horrible, lo triste, lo destruido, pueden ser muy bellos en determinadas circunstancias. Fue justamente una de las cosas que me llevaron a dedicarme a la fotografía como profesional, fue haber encontrado la forma de fotografiar lo que estaba roto y arruinado y que no era bello para nadie, y para mí lo era. Cosa que, bueno, iré contando a medida que les muestre las fotos. Bueno. Perdón, hago una aclaración digamos, para el buen funcionamiento de normas de convivencia. Lo que les vamos a pedir, vamos a hacer un poco esta charla, digamos, de corrido y aproximadamente a las 8 menos cuarto, en una hora, lo que vamos a hacer es abrir todos los micrófonos para que puedan hacer preguntas, comentarios, lo que tengan ganas. También lo que los invitamos, a lo mejor si se olvidan o algo, me pueden ir escribiendo ahí un chat, vieron abajo, y entonces pueden dejar si quieren comentarios, preguntas o todo, o lo que ustedes quieran, y cuando terminemos y abramos los micrófonos también las leemos y hacemos un poco un intercambio de ideas, ¿sí? Bien. Bueno. Bueno, empezamos con esta imagen, que justamente, bueno, tiene mucho que ver con lo que decía Claudia hace un rato, que lo bello está en cómo lo miramos y no en las cosas en sí, muchas veces. En aquellas épocas en que yo no quería dedicarme a la fotografía como profesional y trabajaba como ingeniero, me rehusaba a ser profesional y me rehusaba a exponer mis fotos en distintos lugares. No quería que se contaminara mi mirada fotográfica, mi manera de andar por las calles y por la vida con una cámara de fotos, con la necesidad de satisfacer a un cliente, por ejemplo. Y evidentemente uno decide y hay otras cosas que deciden por nosotros, porque un día yo fui a hacer un trámite en San Telmo, llevaba como siempre mi Rolleiflex. La Rolleiflex es una cámara de película de analógica muy antigua que tengo es del año 68, formato cuadrado, ¿no? Y negativos grandes. Sacaba siempre en blanco y negro. Y de pronto en San Telmo hay un pasaje que está entre Paseo Colón y creo que Defensa, no me acuerdo ahora cómo se llama, es una cuadra o 2 cuadras nada más. De pronto algo me cortó la respiración. Vi una escena que sería esta que ustedes están viendo, en una casa, ¿no? Había una reja, pero yo podía ver a través de la reja, podía ver esto que está acá. Y hubo algo que me produjo una sensación poderosísima, ¿no? Que estaba relacionado con algo mío. ¿Qué puede estar relacionado con algo mío? Una imagen como esta, ¿no? Digamos, una escalera que sube, dobla a la derecha, va hacia un lugar luminoso. Bueno, lo que hice es una cosa que hacía con la fotografía analógica. Uno muchas veces sacaba una foto, no podía ver el resultado y se llevaba el negativo sin revelar, ¿no? Digamos, latente, como se dice, la imagen latiendo en la cámara de foto para revelarla unos días después. No como en digital, que uno podía ver inmediatamente el resultado.
Yo no sabía lo que había visto, pero algo que me había cortado el aliento. Me había producido una sensación muy poderosa. Entonces me llevé la cámara y la foto esta, con la sensación de haber robado, y hice otras cosas. Esa noche fui a una inauguración en el Rojas de unos compañeros que, que hacían un taller de fotografía, y cuando entré al Rojas, estaban exponiendo, tuve una sensación poderosa de que yo iba a exponer en ese lugar. Y después pensé, esto es de envidioso, porque como no tenés ganas de exponer y no querés salir a mostrar tus imágenes, de pronto ahora se te ocurre porque ves que está todo iluminado, que está todo muy lindo. No pasó de ahí. Yo esa noche no relacioné esto con lo que me había pasado a la mañana, a eso de las 9 de la mañana, temprano, con esta escalera y puerta iluminada, ¿no? Pasaron 15 días entre los cuales revelé el negativo, en el negativo no se veía absolutamente nada, y fui al laboratorio a hacer copias. Pero en el momento de hacer copias, y esto es algo que recomiendo mucho a los que revelan negativos como a los que revelan en Photoshop, quería recomponer la emoción y la sensación que me había producido el momento de sacar esa foto. No quería que fuera algo que me, digamos, inventado, ¿no? Sino que quería realmente poder encontrar la conexión. Lo que yo vi, pasás la otra puerta, Claudia. Lo primero que salió, este es el negativo en crudo, ¿no? Las primeras, digamos, las primeras imágenes que aparecieron en una plancha de contactos, y yo miré esto y dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo vi. No tiene nada que ver porque está todo iluminado. Ustedes piensen que el ojo siempre va a buscar lo luminoso, y acá era muy poco lo que no fuera luminoso, salvo la baranda para subir. Yo decía, ¿qué me puede haber llamado la atención y producido una emoción tan profunda en una imagen tan tonta como esta, donde hay cables colgando, una pared de mal estado, una escalera que sube? Y traté de reconstruir en mi cabeza qué era lo que yo había visto, porque yo no había visto esto, yo había fotografiado esto, pero no era lo que yo había visto, no era lo que me había emocionado. Entonces hice un trabajo que se hacía en laboratorio, que se hace en Photoshop también, que era recuperar qué había visto yo de esta imagen. Y yo lo único que había visto era la escalera que llegaba hasta arriba, la luz en el fondo y la baranda que subía, era lo único que había visto. Entonces hice este trabajo, fue en el laboratorio, que se hace también en Photoshop, oscurecí todo el resto. No nos olvidemos que el ojo va siempre hacia lo luminoso y trata de evitar lo oscuro. Entonces me quedó esto. Cuando en el laboratorio compuse esta imagen, digamos, quemando alrededor de la escalera para que se pusiera más oscuro, vi la foto y me volvió la misma emoción. Y ahí me di cuenta que lo que había pasado es que lo que yo había visto era, primero, el hecho de subir, de ascender, ¿no? La escalera, cuando uno está abajo, una escalera significa, en una foto significa que uno desea subir. Pero subir hacia dónde? Hacia la luz. Y además, allá a la derecha se ve que, además de la luz, hay algo que no conocemos, porque no vemos hacia dónde sale, sabemos que sale hacia la luz. Me impactó muchísimo, porque yo había sentido cuando había estado unos días antes en el Rojas, después de ver esa exposición, que no me interesaba la exposición, porque yo no quería exponer, había pensado que yo iba a exponer en los lugares más importantes de Buenos Aires. Y eso era un poco lo que me estaba mostrando la escalera, lo que me estaba, no sé si mostrando o ordenando, es decir, no sé cuál es el huevo y cuál es la gallina en todo esto. El hecho es que, visto esta foto, y me impactó muchísimo, eh, fui a buscar las referencias, qué día la había sacado, qué había pasado, y vi que estaba relacionado con la exposición esa en el Rojas, con mi sensación de que iba a exponer, aunque yo no quisiera, y la realidad fue que en menos de un año yo expuse en algunos de los mejores lugares de Buenos Aires. Expuse en el Centro Cultural Recoleta, expuse en la Alianza Francesa, expuse en Arte por Arte, en muchos lugares de gran prestigio. No puse en Bellas Artes porque ahí es como me dijeron una vez, hay que estar muerto eh, para exponer en determinadas salas. Bueno, esto fue la patada que a mí me hizo sentir que mi camino era dejarme de pavadas y dedicarme a la fotografía full, ¿no?
Lo que quiero decir con esto es que a veces cuando hay algo que no sale de dentro nuestro, que no queremos, que lo bloqueamos, de pronto con una cámara, con la percepción de que lo que hay en el mundo exterior nos refleja muchas veces, eh, que nos refleja y nos está mostrando lo que nos pasa, lo que no me estaba pasando a mí es que tenía el deseo de salir de la luz como fotógrafo. Eso es lo que yo entendí, no en ese mismo momento, sino de a poco fue entendiendo por todo lo que vino después. Bueno, yo diría que era una foto premonitoria, ¿no? Salir a la luz es una metáfora. Uno cuando dice voy a salir a la luz, ¿qué significa? No es que uno va a exponerse al sol, significa que uno va a salir, eh, uno va a hacerse ver, ¿no? Uno va a hacerse conocer, va a hacerse ver. Una escalera que sube significa un ascenso, significa que uno va hacia otro lugar. Y el hecho de que el lugar luminoso no se vea es porque hay algo desconocido detrás de todo eso. Todo eso estaba implícito en esta imagen, todos esos símbolos estaban implícitos en una imagen que me estaba contando muchas más cosas de las que yo hubiera podido pensar en un pensamiento lógico y racional. Estaba todo ahí en esa foto. Y más que en la foto estaba en, en que al verlo, movió una fibra íntima que me hacía ver un poco el futuro y lo que yo tenía que hacer. Bueno, ¿sigo yo, Claudia? No. Bueno, le voy a hablar un poco de esta, que si bien no es que sea una foto para mí favorita ni nada, porque todos tenemos nuestras fotos favoritas, tiene una historia que me hace reflexionar o me ha hecho reflexionar en su momento mucho. Esta foto la saqué hace más o menos 20 años con la cámara analógica y estaba en una sobremesa, un postmesa, un asado familiar. Era invierno y estaba atardeciendo y había quedado la flauta traversa de mi prima arriba de una mesa de madera. El sol estaba bajando y había una luz muy rasante sobre la mesa. Y yo fui y saqué una foto. Esta prima mía tiene mi edad y siempre fuimos muy cercanas. Y cuando poco tiempo después fue su cumpleaños, le hice una copia de esta foto en el laboratorio, se la enmarqué, le hice un marquito y se la llevé de regalo. Cuando se la llevo de regalo al cumpleaños, estaba mi primo, su hermano, que era bastante más chico que nosotras, era un niño, y mira la foto cuando se la doy y me dice, yo te estaba mirando cuando sacaste la foto ese día, y eso no era así, yo lo veía diferente. Y yo me quedé pensando, ¿no? En su reflexión, ¿no? En cómo él no era consciente, porque bueno, está bien, era un niño, pero les pasa también a muchos adultos, que las cosas no son necesariamente lo que son. Las cosas son lo que nosotros queremos ver en eso. Yo estaba percibiendo otra cosa. Cuando uno va educando la mirada y la va como refinando de alguna manera, empieza a ver otro mundo, que no es necesariamente el mundo de los objetos, el mundo de lo práctico, el mundo de las cosas que usamos, que necesitamos, de lo que es, sino el mundo que percibimos que quizás es mucho más poético y sutil, que se transforma a veces en texturas, en juegos de luces y sombras, en diferentes volúmenes, en brillos, se transforma en otra cosa. Entonces, me parece que es muy interesante y que en ese momento lo entendí, darse cuenta que nuestra mirada modifica totalmente la foto, la manera de percibir y todo. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, me quedó como a partir de esta situación empezar a pensar y a reflexionar sobre esto, sobre la manera en la que percibimos el mundo y cómo es necesario educar la mirada para poder ver más allá de lo obvio, ¿no? Hay un mundo que es obvio y hay un mundo que es más sutil y más poético. Esta imagen que yo vi, Espera, perdón que se me... esto no lo puedo sacar yo. No, lo tengo que sacar yo, pero son cosas que te abre Windows así de onda. Ahí está. Esa imagen de la escalera que va hacia la luz fue una sacudida muy fuerte, fue algo que me movió, que me llevó a hacer un cambio de vida. Yo trabajaba como ingeniero, aunque digamos, me dedicaba muchísimo tiempo a la fotografía, estaba trabajando como ingeniero y no estaba muy contento con eso. Y la fotografía parecía ser algo así como un hobby, en cierta manera, aunque estuviera todos los días haciendo algo con la fotografía.
entré en una etapa de crisis y me encontré al poco tiempo en Palermo Viejo, me encontré con esta raíz de un árbol muy grande que ya no está en la calle Honduras, lo sacaron poco tiempo después, estaba mochado, y hubo algo que me impactó, ¿no es cierto? Primero me impactó la cantidad de curvas que tiene esa raíz, las formas, cómo esa raíz parece aferrarse y adentrarse, y me impactó muchísimo como una geografía, como como si tuviera movimiento, ¿no? Y era realmente algo muy sólido, muy fuerte, como estaba la raíz, y después la sacaron. ¿Querés pasar la otra foto, la de la ¿Sí? hoja? Ese mismo día en Palermo Viejo, vi esto y de nuevo me cortó la respiración. No es una cosa que me haya pasado muchas veces, pero a veces me pasó y nunca dejé de sacar la foto en su momento, porque decía, esto tiene algo que ver conmigo, esto que estoy viendo en el mundo exterior me está reflejando. Así como esa raíz, ese tronco que les mostré hace un ratito tenía que ver con una determinada situación, esta hoja también. Porque yo de pronto vi esta hoja y no pude dejar de fotografiarla, porque mi nueva situación en la que estaba dejando la ingeniería para pegar un salto hacia el vacío de trabajar como fotógrafo, ya me me habían dicho un par de personas, persona que dirigía el Centro Cultural Recoleta en ese momento, me habían dicho, es muy difícil poder vivir de la fotografía, y otras personas más, era un salto al vacío el que estaba dando. Y había en mí una gran tristeza, mucha esperanza y mucha tristeza por dejar algo que había hecho durante tantos años, que era la ingeniería, que a mí me gustaba también, y pegar el salto al vacío para hacer otra cosa. Y esta hojita me transmitió algo como un reflejo, lo que yo repito ya desde el principio, nos refleja, muchas veces la fotografía es algo que nos refleja cómo estamos en el mundo nosotros. Nos vemos en otra forma, en otra situación. Fíjense que la hojita se nota que es seca, está apoyada apenas por unas puntitas. Cualquiera que pase la pisa y se convierte en nada. Y además, esa hoja, no sé si ustedes ven, pero arriba y a la derecha hay unas sombras que parecen como garras amenazantes, ¿no? Como pinzas de cangrejo que estuvieran por atacar a la hojita. Abajo también hay sombras. Está en el único lugar donde hay luz en toda esta escena, como resistiendo, ¿no es cierto? Y por otro lado, es tan frágil y está tan seca que cualquiera que pasara en ese momento la podía pisar. Un viento la podía volar. Y después hay una cosa que también es interesante, es si ustedes observan, no sé si puedo, bueno, ustedes pueden ¿Pasó? observar que la hojita está en el centro en el centro de la cruz. ¿Eh? La hojita está en el centro de una cruz, y la cruz es un símbolo muy poderoso, no solo para los cristianos, sino que es anterior, digamos, ya existía desde mucho antes, y la cruz significa como aquello que te ata a la tierra, ¿no? Es aquello que te ata a la tierra, no en el buen sentido, sino que te deja clavado a la tierra. Eso es un poco el sentido. Y al ver esa hojita, digamos, en la cruz, sin que yo en ese momento lo haya pensado, despertó en mí la necesidad de fotografiarla, porque reflejaba exactamente lo que era mi situación precaria, mi situación precaria frente al mundo, dejando una carrera que podía o no darme todavía buenos resultados económicos, para hacer algo que era sumamente arriesgado como la fotografía en ese momento. Bueno, muchas veces me pasó muchas veces que me encontré con imágenes que reflejaban mi estado de ánimo. La hojita reflejaba mi estado de ánimo de temor ante digamos, de fragilidad ante el mundo, en pegar un salto hacia lo desconocido, la posibilidad de ser aplastado por esas decisiones, ¿no? De algo que tenía que vivir. Un tiempo después muere mi padre en, eh, en un tiempo, digamos, que nos estábamos llevando mejor y todo, que digamos, había motivos de tristeza, y yo había ido a dar una clase de fotografía, y cuando volvía, llovía, y decidí atravesar el Botánico, que en esa época se podía,
Y al atravesar el Botánico me detuve frente a un invernadero y vi esto. Yo tenía mucha tristeza, hacía 5 o 6 días que había muerto mi padre, tenía una gran tristeza, y de pronto vi esto y me vi reflejado, de pronto me vi reflejado exactamente. De nuevo aparece una cruz, con lo que eso significa, no solo para los cristianos, sino lo que significa la cruz, con la sensación de que esos vidrios estaban llorando. Esa era mi sensación. Y las hojas que estaban atrás estaban encerradas detrás de un vidrio de tristeza, ¿no? Esa era la sensación que yo tenía. Y lo que me di cuenta es que esto reflejaba exactamente mi estado de ánimo, ¿no? Cada una de estas fotos yo me estaba fotografiando a mí mismo en un Interior. estado, ¿cómo? En tu interior, ¿no? Como si pudieras reflejar tu Claro, interior era mi interior que se exteriorizado. proyectaba claro, yo me veía en el mundo exterior proyectado, pero no de una forma, no como un calco, no como una cosa obvia, sino metafóricamente, con símbolos, ¿no? La escalera significa subir, estas plantas encerradas, la lluvia los vidrios mojados dan toda la sensación de tristeza. Bueno, quedó Yo como quiero, una de mis fotos significativas, una foto espejo, diría yo, de algo que estaba ocurriendo. yo quiero agregar Bueno, a esto como muchas veces uno busca en el mundo exterior lo que está dentro de uno, ¿no? Que a veces ni uno mismo puede aceptar o uno no puede ver o no puede exteriorizar. Y bueno, el arte siempre es un canalizador para este tipo de cosas, pero como también tiene que ver con poder conectar con uno mismo, ¿no? Porque cuando uno niega sus propios sentimientos o incluso niega ese poder, esa intención de conectar, es muy difícil la creatividad. Y, y aprovecho, ¿no? Porque una cosa que nosotros vemos mucho, que ha ido pasando en los últimos años, digo, nosotros obviamente sacamos fotos desde la época analógica y el cambio de era de lo analógico a lo digital tuvo una influencia inmensa en la fotografía, más allá de las razones obvias que son las cuestiones técnicas, en cuanto a la percepción, a la manera de fotografiar, de mirar, de observar. Y lo que hemos visto muchísimo es cómo la gente sale a fotear, que es un nuevo verbo que se ha inventado también en el cambio de era, y este fotear implica salir en banda a charletear mientras se aprieta el botón indiscriminadamente sacando fotos a cualquier pavada que pase adelante. Y eso en realidad es lo contrario a una actitud contemplativa y reflexiva, ¿no? Nosotros tenemos como esta idea de que la fotografía tiene que ver con una conexión, con una reflexión, y, y es muy difícil lograr buenas imágenes cuando uno está charleteando. Quizás socialmente es un lindo momento, es entretenido, como puede ser qué sé yo, un café literario, digo, reunirse, pero también, digo, el que realmente quiere dedicarse, quiere lograr buenas imágenes, sepan que ese momento, esto de salir a fotear en banda, no suele ser una situación en la que uno pueda lograr buenas fotos, porque el eje termina siendo otro, termina siendo la charla. ¿Y cómo sacaste esa foto? Entonces todos van y sacan la misma foto, diciéndose el diafragma, ese tipo de cosas. Y bueno, por supuesto que todo tiene que ver con nuestro punto de vista y los consejos que podemos dar nosotros. Quizás hay gente que le viene bien, pero bueno, nos parece que quizás es un poco difícil lograr grandes cosas desde ese lugar. Bueno, bueno, pero, eh, yo quería sí, agregar una cosa más de esto de las salidas, que tiene que ver con esto de las salidas y esto de hablar. Nosotros, digamos, es muy difícil que uno pueda tener un acceso, digamos, o una conciencia de todo lo que está, de todos nuestros sentidos simultáneamente. Cuando hay mucho ruido, hay otros sonidos que se pierden. Cuando nosotros miramos algo que nos impacta, nuestra mente está concentrada en esa. Cuando nosotros estamos buscando para fotografiar, nuestros ojos tendrían que poder reflejar, o tienen que poder reflejar, cómo nos impacta a nosotros lo que estamos viendo, no solamente, digamos, como objeto, sino que tiene que ver con nosotros. Si a eso se le mezclan las palabras, y la palabra predomina sobre todo eso, estamos mirando algo, alguien nos habla, e inmediatamente lo que estamos mirando es como si tuviera delante una capa digamos, translúcida que hace que se vea lejos, ya no tiene el mismo poder de sugestión sobre nosotros, porque nuestra mente no está preparada para atender con la misma concentración a lo que estamos viendo y nos impacta y queremos fotografiar y a lo que la otra persona nos está diciendo, sobre todo cuando son cosas muy superficiales, impiden penetrar en profundidad dentro de lo que vemos. Yo me daba cuenta de eso, por ejemplo, en el botánico, al que fui muchísimas veces a fotografiar, y a veces iba siempre solo, y a veces estaba en un lugar y veía algo, sentía que había algo para fotografiar,
pero no llegaba a descubrir dónde estaba. Entonces he llegado a estar media hora en un mismo lugar, caminando solo un paso para acá, otro para allá, esperando que cambie un poco la posición del sol, pero en silencio, siempre en silencio. Hasta que de pronto me daba cuenta que era lo que mi inconsciente había visto, que era lo que ese otro sentido oculto había visto, que no tenía que ver con lo racional. Y en ese momento aparecía la foto. Bueno, Bueno, les quiero contar un poco esto es un trabajo que hice hace un poco más de 20 años, que se llama De carne y piedra, pero lo interesante para mí de este proyecto fue cómo surgió, y de eso les quiero hablar, ¿no? Porque a veces es difícil iniciar un proyecto fotográfico, también esto es interesante, ¿no? Cuando uno quiere, porque a veces nos preguntan cómo se hace para exponer, cómo presentar. Hay algo que es central, que es tener un trabajo que tiene una línea. Uno no puede presentar un proyecto para exponer en un lugar y tener fotos sueltas que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Entonces, tener una línea de trabajo es una cosa importante. Y a veces es, bueno, ¿cómo se hace eso? Más allá de la experiencia, del desarrollo, del seguimiento y un montón de cosas, es cómo inicio una idea. Yo he ido al botánico también, parece que hoy es el día recurrente del botánico. He ido al botánico, estas son fotos analógicas, y bueno, nada, y saqué fotos. Cuando revelo el negativo, solíamos ponerlos en unos folios que se vendían, que venían como con las divisiones de tiras de los negativos, se cortaban y se ponían ahí en los folios. Bueno, cuando se hacían los revelados automáticos, se hacía lo mismo. Cuando puse mis negativos y los miré, estas dos fotos que eran del mismo día, habían quedado una arriba de la otra, y cuando las vi me llamó la atención, ¿no? Digamos, me parecían muy similares, la cara alargada, los pómulos duros, la misma inclinación de cabeza, un encuadre muy similar. Me llamó muchísimo la atención, agarré, hice dos copias, miré las dos copias juntas. Y entonces empecé a mirar muchas fotos que tenía y encontré alguna similitud más. Y me pareció muy interesante. Entonces dije, qué bueno esto para armar un proyecto. ¿Qué hice? Me fui al cementerio de la Recoleta, que está lleno de estatuas, y empecé a mirar las estatuas. Me di cuenta también que yo lo que hacía era retratar, digo, que esta similitud en parte surgía de que yo retrataba las estatuas como si fueran personas, no como si fuera un objeto, sino como si yo estuviera retratando a una persona. Entonces fui al cementerio de la Recoleta a buscar estatuas. Y de repente vi una y dije, esta se parece a mi amiga Geraldine. Entonces le saqué una foto a la estatua y luego con la foto copiada en papel, la fui a buscar a mi amiga y la puse, miraba la foto, la miraba a ella, le decía, para inclinar la cabeza, espera, correte el pelo un poco más para el costado. Bueno, fui haciendo como toda la payasada intentando que mi amiga emulara la estatua. Y por supuesto que cuando finalmente tuve las dos fotos al lado de la otra, era una porquería. El resultado era completamente acartonado, no tenía ningún sentido. Y me di cuenta que lo interesante de esto era que había algo como si fuera un sedimento que iba quedando, ¿no? Yo iba fotografiando y en el fondo de mi conciencia iban quedando las imágenes, y que había una mirada que era mía, donde yo iba buscando determinados encuadres y cosas sin ser tan consciente. Y entonces me di cuenta que el camino no era ir a buscarlo, sino que el camino era seguir retratando personas y seguir retratando estatuas como si fueran personas. Y luego lo que hacía, empecé a hacer esto. Iba a la facultad con mi cámara de fotos, le sacaba fotos a todos mis compañeros, profesores, iba a los recitales, le sacaba fotos a la gente que iba a los recitales, iba al cementerio o a algún lado donde hubiera muchas estatuas y sacaba, y luego hacía un montón de copias chiquititas, las ponía todas sobre una mesa y empezaba a encontrar las similitudes. Y así fui armando este proyecto. Y un poco lo que les quiero contar de esto, más allá de que hay muchísimas maneras, tiene que ver con un concepto que tenemos muy arraigado, y es la productividad, ¿no? Es un concepto bastante tremendo, ¿no? Que surge de este mundo en el que vivimos, de esta era que nos toca, donde parecía que siempre tenemos que ser productivos. Lo que hacemos nos tiene que rendir dinero, satisfacción inmediata, ¿no? Porque además también está la inmediatez. Y, y tenemos poca tolerancia a la pérdida de tiempo, a la frustración, al fracaso. Y me parece que está bueno, este es Michelle, hace 20 y pico de años, me parece que está bueno hablar de esto, que la creatividad es un poco enemiga de la productividad. La creatividad y la productividad nunca van de la mano. Uno no puede ser creativo y productivo a la vez. Digo, en algún punto sucede, pero me refiero al concepto que manejamos todos los días de productividad, ¿no? Porque por supuesto que si yo después esto lo expongo y me va bien, en algún punto fue productivo, pero no es inmediato.
la productividad muchas veces exige perder el tiempo. Uno no puede ser, perdón, la creatividad exige perder el tiempo. La productividad es todo lo opuesto. Uno no puede ser creativo de 6 a 7. Bueno, tengo una horita para ser creativo. Por eso también muchas veces lo artístico es complejo, porque la mayoría de la gente necesita otro trabajo que le permite un sustento económico, y no es mucho el tiempo que le queda para la actividad artística, y es muy difícil ser creativo en un horario acotado. Pero me parece que es importante entender esto, que si ustedes quieren ser creativos, si se quieren dedicar al arte, es importante encontrar tiempos y amigarse con perder el tiempo, con que las cosas salgan mal, con que no salgan, porque cuando uno tiene que hacer quizás algo más concreto, si uno tiene que resolver una ecuación o cocinar una torta, tiene que hacer algo, sabe cómo hacerlo, va y lo hace más despacio, más rápido. Pero la creatividad es muy diferente. A veces uno no encuentra el hilo, no encuentra la manera. Entonces, bueno, está bueno entender esto, que no hay que exigirse ser productivo cuando intentamos ser creativos. Y que hay que permitirse el tiempo que necesita la creatividad. Hay que perder el tiempo para ser creativo, hay que poder perder el tiempo, hay que no hacer nada, porque así es como también se caen las ideas. No haciendo nada, leyendo un libro, saliendo a caminar. Digo, mientras uno está en el barullo y haciendo cosas constantemente, y vas y volvés y corres y trabajás y haces todo lo que tenés que hacer para cumplir y para ser productivo, es muy difícil tener ideas, es muy difícil tener imaginación, es difícil. Hay que encontrar esos momentos de ocio, porque básicamente es ocio lo que necesitamos para poder crear. Bueno, por eso también en otras épocas, hace muchísimo tiempo, el arte era solo para los ricos, que eran los que podían tener ocio, ¿no? Ah, Bueno, esta imagen es de mis expediciones al Botánico. Yo vivo a 3 cuadras del Botánico. Bueno, antes vivía a 3 cuadras, ahora vivo a 15. Vivo en el mismo lugar, pero la puerta la trasladaron a otro lado, así que ahora me quedó lejos el Botánico. Pero en una época me quedaba muy cerquita. Iba, yo diría, 3 veces por semana a sacar fotos. Eh, Cuando iba con la cámara de fotos en el Botánico, a veces estaba en un lugar media hora mirando, que ya, eso ya se los dije antes, y había pasado varias veces delante de este vidrio. Nunca me había interesado, pero justo hubo un momento en que el sol, no sé si ven arriba, arriba se ve, arriba a la derecha se ve cómo entra la luz a través de un invernadero y se proyecta inclusive sobre el vidrio abajo a la izquierda. Y ahí aparece brillantes las telas de arañas del vidrio. Y lo que me pasó fue que esta foto inició una serie de fotos que relataban o describían el cambio que yo estaba experimentando. El cambio que yo experimentaba era el de dejar la profesión de ingeniero para dedicarme a otra cosa, para el salto al vacío. Pero también lo que yo estaba dejando en épocas en que mi actividad industrial estaba muy mal vista, diría yo, digamos, estaba muy mal vista socialmente, digamos, donde todo lo productivo industrialmente era perdedor. La sensación que yo tenía es que estas telas de araña tenían que ver conmigo, ¿no? Digamos, con aquello que se estaba, estos vidrios rotos, vidrios rotos, vidrios sucios, vidrios con telas de araña, tenían que ver con el final de una época, con algo que se estaba rompiendo y que se estaba destruyendo. Y esa era mi sensación, y era poco como, desde donde empecé a hablar al principio, era como que en cada una de estas fotos yo me veía a mí mismo, me veía a mí mismo, pero no era una cosa irreversible. El hecho de ver esto, de poder ver estas telas de araña sobre el vidrio y de darme cuenta que ese era el peligro que corría, posiblemente me hayan permitido eh, reaccionar frente a esto, es decir, recibir lo que es la pérdida de una profesión de muchos años, de un trabajo, de una actividad, perder todo eso, limpiar las telas de araña y empezar con otra cosa, de nuevo con la fotografía. Bueno, esto por supuesto que en su momento yo no lo pensé, ni se me ocurrió pensarlo, pero lo que pude ver fue que la atracción que tenían estos vidrios con telas de araña, de los cuales habré sacado por lo menos 15 o 20 fotos, y me habrán quedado 5 o 6 dignas de ser mostradas, tenían que ver con eso, con algo que ya se estaba cubriendo de telas de araña,
y estaba fisurándose, se estaba rajando, que era rajando en el sentido de resquebrajando, ¿no? Que tienen que ver con una vida anterior, una vida que ya no tenía sentido en un país que había cambiado totalmente, ¿no? Bueno, ¿hay otra de esta serie? Sí, sí, yo quiero agregar algo a esto que dice, porque a veces uno dice, bueno, él ve todas estas cosas en una foto, ¿no? Pero digo, ¿hasta dónde las ve antes, después? Esto es algo que pasa mucho a los fotógrafos en general, que incluso que muchas veces es un otro quien ve cosas de uno en la foto. Y no quiere decir que cuando uno anda sacando fotos mire algo y diga, ah, esto me representa porque esto. No, no nos pasa todo eso cuando vamos a sacar la foto. Todo eso nos pasa después, cuando miramos la foto. Algo nos llama, nos punza, nos hace sacarla. Y después de que la sacamos vemos todo esto, porque la fotografía justamente tiene que ver con esta cuestión instantánea y por eso también, como todo, tiene su práctica y su entrenamiento, pero básicamente lo que uno va descubriendo tiene que ver con todo lo que uno fue construyendo dentro suyo. Este ejercicio, esto que hacemos ahora, de hacer una charla, de mirar fotos, de hablar lo que nos pasa, lo que hacemos nosotros en nuestros cursos, de compartir, de mirar, de observar y reflexionar sobre lo que observamos, de poner en palabras, de hablar de la composición, va construyendo adentro nuestro una manera de tomar fotos. No es que uno, digamos, va y saca fotos porque tiene el don y nada más. Todo el mundo tiene, o muchísima gente tiene un talento más desarrollado para una cosa que para otra, y por supuesto que el que tiene talento para la fotografía le resulta más fácil que para el que no. Pero además es una cuestión que tiene que ver con el entrenamiento y con la práctica, con un montón de cosas. La reflexión sobre la imagen lo que me va dando es herramientas para que la mirada después sea más profunda, más perspicaz, más atenta. Y suceden estas cosas, que uno mira la foto después y empieza a encontrar un montón de cosas que quizás no vio, porque también la fotografía tiene mucho que ver con el inconsciente. Totalmente, sí, es totalmente de acuerdo. Por eso también, a veces, con lo digital que nos facilita sacar muchísimas fotos, una de las cosas que ocurren, y a mí me ocurre porque estoy sacando en digital y no estoy haciendo, digamos, fotografía analógica, es que con lo digital, al haber tantas fotos, uno no puede reconocer, o difícilmente puede reconocer una foto, qué es lo que a uno lo punzó, qué es lo que a uno le provocó la necesidad de sacar esa foto. No puedo encontrar ese hilo que es muy tenue, ese hilo de conexión entre algo que uno vio y dijo, esto lo tengo que fotografiar. En su momento, primero Fotografías no se todo. puede anotar, claro, porque además uno no sabe exactamente qué es lo que pasó. Uno sabe que tiene que apretar el botón y sacar la foto, exactamente. Como me pasó a mí con esa puerta. Yo vi esa escalera que les mostré, después vi lo que me había pasado y por qué me había producido una emoción. Esa emoción tan profunda, yo no la podía explicar, no podía querer explicarla siquiera, porque era necesario que hiciera el trabajo de fotografiar y de procesar lentamente lo que había ocurrido. A veces, cuando sacamos muchas fotos, nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer un trabajo introspectivo, de ver por qué saqué esta foto en particular. Me llamó la atención o saqué 10, 15 fotos de lo mismo y ya no tengo idea de por qué la saqué. No solamente idea intelectualmente, sino no puedo registrar qué me estaba pasando cuando saqué esta foto. Y a veces, una de las cosas, una de las cosas que ocurren, ahí estoy viendo que hay unos mensajes que los contestaríamos después, ¿no? Sí, sí. Digamos, a veces una de las cosas que ocurren es que no tiene respuestas. ¿Por qué saca uno una foto? Y la respuesta aparece mucho tiempo después. Me ha pasado, creo que en alguna de las fotos que mostramos lo van a ver. Esto es un vídeo del invernadero, de la serie de los vídeos rotos, rajados, arriba telas de araña, ¿no? Pero tenía un encanto, para mí tenía un encanto muy especial, las luces que se ven, que en realidad no es más que la luz deformada por estos vidrios tan destruidos, con caca de pájaros y las telas de araña, las fisuras, digamos. Esta destrucción, en cierta manera, estaba reflejando la destrucción de una vida anterior como ingeniero y de un estilo de vida como ingeniero que en este momento, como se ve ahí en la rajadura, se estaba rajando y se estaba disolviendo, ¿no? Bueno, volviendo a esto de las series y de cómo trabajamos, me pasó que hace unos cuantos años saqué esta foto, que es la ventana de enfrente a la mía, un pulmón de manzana,
digamos, la ventana que da al pulmón, esta es exactamente igual a la mía, se venía una tormenta de verano y empezaron a volar las cortinas de mi vecina. Me pareció maravilloso, fui a buscar mi cámara y saqué la foto, ¿no? Y es una de una foto que a mí me encanta. Pero me pasó que miraba esta foto y la miraba, y me empezó a traer a la mente otra foto que había sacado 1 o 2 años antes, que era esta, que era otra foto que me gustaba muchísimo. Y me preguntaba por qué una foto me traía a la otra. Y cuando me lo pregunté, por supuesto, lo primero que hice fue poner una al lado de la otra, y me di cuenta que lo que tenían las fotos era que lo que las movía en ambos casos era el viento, ¿no? Las dos eran situaciones impactadas por el viento. Esta foto además me encantaba, digo, volviendo a esto, ¿no? Y muchas de las fotos que estamos mostrando, son situaciones donde no pasa nada, donde no es la descripción del objeto. Todos vemos ventanas todos los días, a nadie le interesa una ventana, ni una cortina, ni un vidrio sucio, ¿no? Y quizás ahí es donde se pone más en juego la mirada, porque cuando uno encuentra una cosa maravillosa, cualquiera la puede fotografiar, porque lo que nos importa es el objeto maravilloso, más allá de que se pueda hacer mejor o peor. Lo mismo pasa con un paisaje, ¿no? A mí, por ejemplo, no me fascina, me gusta fotografiar paisajes, pero no me fascina porque son tan bellos en general en sí mismos, que a veces siento que yo no le aporto mucho. Puedo hacer una buena foto de eso, mejor, peor, pero que la belleza está ahí, ¿no? No desvalorizo, hay fotógrafos de paisajes que son maravillosos y me encantan, pero es lo que siento yo cuando fotografío un paisaje. Mientras que cuando fotografío lo cotidiano, estas pequeñas cosas, siento que le estoy agregando una magia a lo que no es nada, a lo que nadie se detendría a mirar. Por algún motivo yo me detuve y vi algo más. Entonces vi estas dos fotos y empecé a buscar otras. Entonces en esto quiero agregar también que esto que decíamos de sacar muchas fotos, ¿no? Este exceso que trae a veces lo digital, nosotros que hemos vivido, y muchos de ustedes seguramente también han vivido la fotografía analógica y entienden esta diferencia en la manera de mirar, ¿no? Más allá de la diferencia obvia entre pagar rollos y todo esto, hay una diferencia en la manera de mirar, porque antes uno se veía sacar fotos y si sacaba 36 fotos en un día era porque se había ganado la lotería más o menos, ¿no? No sacábamos tantas fotos. Con lo cual teníamos mucha más atención al momento de hacerlo, encuadrábamos, como mucho hacíamos 2 tomas de algo, nos fijábamos bien y esperábamos para apretar el botón, y nos fijábamos si el encuadre estaba bien, si estábamos midiendo correctamente la luz. Entonces también había otra conexión con lo que estábamos haciendo, porque no era gratis, como dicen ahora. Y fíjense qué irónica que es la vida, porque nos pasamos diciendo que ahora la fotografía digital es gratis, y en realidad es gratis, pero sacamos un montón de fotos que no dicen nada. Entonces, también hay que cuestionarse hasta dónde es gratis. Entonces, lo que me pasó es que empecé a mirar fotos mías, y esto también es un trabajo que les recomiendo hacer, que es volver al archivo, ¿no? Como revincularse con las fotos que uno ha sacado, que no sea solamente dejar las fotos en el disco rígido, y esto también es difícil a veces cuando son millones y millones, pero ir seleccionando, elegir las fotos que a uno le gustan, ¿no? Mimarlas un poco, tenerlas a la vista, verlas de vez en cuando. Y la conecté con aquella y me di cuenta que tenía alguna más, y ahí empecé a buscar. A mí algo que nunca me salió fue predeterminar una serie. Decir, voy a ir a trabajar sobre tal temática y salir de cero a sacar fotos sobre algo. A mí las series siempre me surgieron al revés. Encuentro algo y digo, ah, esto se parece a esto, entonces sigo por acá. A partir de cosas que me sucedieron, arranco los trabajos. Y esta serie se llama La Danza del Viento. Es una serie, no sé por qué se me achican, y es una serie que hice a partir de situaciones que tenían que ver con el viento, claramente, objetos que eran influidos por el viento. Otra cosa que me pasó con esta foto, cuando la tomé, este es un árbol, un gomero que está frente al Palais de Glace, está el Palais de Glace, Recoleta, en bastantes parques por ahí, y estaba este árbol. Yo he ido con un grupo, con un grupo de alumnos que estábamos haciendo una práctica de un curso básico, y de repente vi ese árbol, ¿no? Y dije, esto es para mi serie. Pero además me pareció maravilloso porque de repente lo miré y vi como una persona, ¿no? que se estaba como doblando para el costado y estirando los brazos. Y algo que me llamó mucho la atención fue que había pasado cientos y cientos y cientos de veces por ese lugar.
y nunca había visto el árbol como lo estaba viendo en ese momento. Incluso le había sacado fotos a sus raíces. Y me parece que esto también es algo muy interesante, que es cuántas veces podemos pasar por un lugar sin ver determinadas cosas. Y fíjense que a todos nos pasa que cuando nos vamos de viaje o de vacaciones, sacamos muchas más fotos que cuando estamos en casa. ¿Por qué nos pasa eso? A veces dicen, bueno, me voy de viaje y estoy en una ciudad, me fui a París, me fui a Jujuy, me fui a Córdoba, había montañas, había edificios, había esto, había aquello. En Buenos Aires, bueno, yo porque soy de Buenos Aires, cada uno de donde sea, en todos los lugares hay cosas para fotografiar. El punto es que uno pasa constantemente por el mismo lugar sin mirar. Estamos tan habituados a determinadas cosas que no las vemos, no vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos, porque la rutina hace que dejemos de prestar atención, de pasar siempre por el mismo lugar, sea dejar de mirar ese lugar. Entonces también es un ejercicio interesante. Y por otro lado, porque cuando uno está de viaje, tiene otra actitud con su tiempo, otra actitud ante el mundo, uno está más abierto, uno está más relajado. Pero en realidad hay un montón de cosas para fotografiar en cualquiera de los lugares en los que ustedes vivan. En todas partes hay sujetos fotografiables, objetos, situaciones y cosas fotografiables. Está bien que ahora, no sé cómo será en otras partes del país, pero acá en Buenos Aires, bueno, es un poco difícil salir con la cámara. Uno puede tenerla en la mochila, sacar una foto, guardarla rápido, pero ya no se puede. Digo, yo en otras épocas andaba con la cámara en la mano todo el tiempo, lista para disparar. Realmente ahora es un peligro, pero bueno, hay maneras, digo, me refiero también a tener la actitud, incluso a veces se puede fotografiar con el celular, ¿no? Pero es la manera en la que uno va percibiendo el mundo que lo rodea, estar como abierto a ver este mundo. Esta serie, además, cuando la expuse hace unos 7 años en el Centro Cultural Borges, en vez de, cuando empecé a preparar la exposición, me pasó que no la quería enmarcar, no sabía muy bien cómo montarla porque era el viento y entonces cómo le iba a poner un marco al viento, ¿no? Como no me cerraba. Y entonces finalmente lo que hice fue hacer las impresiones sobre lienzos, telas, ¿no? Y colgar las telas y permitir que esto fuera algo liviano, que tuviera vuelo, que las telas se movieran cuando la gente pasaba y corría un poco de aire, ¿no? Que no fuera algo rígido enmarcado, que no estuviera pegado a la pared. Entonces lo que hice fue, hice que me pusieran como unos tensores alejados de la pared, entonces las fotos no estaban pegadas, las fotos estaban como medio flotando. Y esto también se los cuento para pensar un poco, ¿no? Porque hay como quizás medios más comunes de exponer, y también a veces se puede pensar en otras maneras en función de lo que uno está haciendo. Digo, no siempre uno puede ser rupturista y hacer las cosas de otra manera, pero a veces hay series que lo piden, y entonces también está bueno pensar que también trabajamos con materiales y que hay un montón de maneras de trabajarlos y de pensarlos, ¿no? Que no es siempre la foto en el papel y adentro de un marco. Bueno, esta es la serie, este es el final de la serie de La Danza del Viento. Bueno, esto es obviamente una pared. Me llamó la atención, al igual que los vidrios que yo fotografiaba en el botánico, que estaban fisurados, con telas de araña, sucios, con caca de palomas y pájaros, y yo les veía una belleza en esos vidrios, y además de ver reflejado una situación, digamos, de algo que se estaba descomponiendo, que era mi profesión de ingeniero. Esta pared es una serie que yo hice cuando trabajaba en una oficina en tribunales, estaba haciendo un trabajo de software, en esa misma época, desde esa misma época, ¿no? De la época en que descubrí que podía dedicarme a la fotografía, y entonces estaba terminando mi trabajo, mi vida como ingeniero. Una de las cosas que me impactaron y me impactaban en esta pared, que estaba destruida, que todo el mundo puede decir con justa razón que es una pared horrible, descuidada, mal conservada, cuando el sol pegaba, acá viene de la izquierda, no sé si ustedes llegan a ver, pero el cable que cuelga a la izquierda de un cable negro tiene la sombra proyectada contra la pared hacia la derecha, quiere decir que la luz venía de la izquierda, y entonces eran como pinceladas de luz sobre la pared. Y me hacía pensar
que esto, que realmente es casi, de un punto de vista objetivo, es casi una representación del horror. El horror en el sentido de una pared gris. Yo creo que si hubiera sacado la foto en colores era exactamente lo mismo. Gris, medio de la ciudad, lo que intercepta la mirada, lo que está roto, lo que está sucio, lo que está, todo aquello que, digamos, que no nos consideramos, que no tiene ningún valor estético, ningún valor para nada, digamos, es realmente una lamentable pared. Esa pincelada de luz que llegaba, y era esa pincelada de luz en realidad el reflejo sobre una ventana que estaba del lado izquierdo, ahí ocurría durante pocos minutos, esa pincelada de luz la hacía aparecer como otra cosa. Aparecía de pronto una nueva vida en esta pared, daba la sensación de que uno podía mirarla y nos estuviera contando cosas, ¿no es cierto? Es decir, aparece de pronto como si fuera una pintura en blanco y negro, como si fuera un dibujo en blanco y negro, y de pronto me di cuenta que no es solamente esta pared, por eso hice toda una serie de fotos sobre esta pared, en la oficina en la que trabajaba, llevaba todos los días la cámara para eso, sino que muchas veces en la vida podemos encontrar, como los vídeos con tela de araña, en una época saqué muchas fotos de autos quemados, destruidos, hundidos, basurales, saqué fotos, que uno puede encontrar en todo aquello que nosotros detestamos, todo aquello que nos parece digno de ser destruido o ya está destruido, todo aquello que nos parece horrible, en todo eso podemos encontrar belleza también, ¿no? Cuando encontramos belleza en todo eso, es un muy buen síntoma también, porque significa, no hablo de un tema médico, pero hablo sí de un síntoma de un proceso interno que uno ve que a pesar de la fealdad del mundo, a pesar de la destrucción de las cosas, uno ve algo como una esperanza. Es decir, para mí, las pinceladas de luz sobre una pared como esta eran esperanza. En esa misma oficina, ya que yo llevaba todos los días mi cámara, en general llevaba la Rolleiflex, se saca fotos cuadradas, un día fui al baño y vi esto. Yo digo que era el mes de octubre, sé que era el mes de octubre porque lo registré, porque fue el único momento durante 1 o 2 días en que por el pozo de aire y luz que había en el edificio, entró un rayo de sol y daba, lo que ustedes están viendo es la ventana de un baño, mirando hacia afuera, y la chica que había hecho la limpieza del baño había colgado los trapos rejilla y los trapos de piso, los había colgado de la ventana, caía una mitad para adentro y otra mitad para afuera. Y yo vi esto y me maravillé. Pensé, ¿cómo puede estar la belleza en algo tan precario como unos trapos de piso y trapos rejilla colgados de una ventana de un baño? Es decir, dicho de esa manera, es nada. Y sin embargo, yo veía la belleza de las pinceladas de luz sobre los trapos. Piensen ustedes, a lo mejor que ven en esta imagen, hay gente que me ha contado cosas y mucha gente ha visto exactamente lo mismo, digamos. Nadie vio trapos, nadie vio un vidrio de esto que llaman amartillado, nadie vio eso. A la gente que lo vio generalmente lo transportó la idea de algo más, que no lo voy a decir, lo dejo para ustedes porque tienen toda la capacidad justamente de poder verlo también, ¿no? Como que hay algo más, esto podría contar otra historia totalmente diferente, es decir, no son trapos de piso en un baño. Bueno, esta foto del botánico, yo pasé muchísimas veces por el estanque que hay en el botánico, donde hay una escultura. La escultura la ven arriba a la derecha, es una sombra porque se la ve al revés, y nunca encontraba motivos para sacarle fotos. Era simplemente un charco de agua con hojas y ramas y suciedad. Pero un día fui, como si estuviera esperando que apareciera algo, ese día apareció. Y ese día vi la foto y dije, esto es maravilloso. Y saqué una sola foto con la Rolleiflex, saqué la foto y quedó esto. Y cerca de un año después me encantaba esta foto. Digamos, la amplié, es una de las pocas fotos que hice en tamaño muy grande, 50 por 50, que las ampliaba yo mismo, y la expuse en el Centro Cultural Recoleta casi un año después, 8 meses o 9 meses después, siendo que para mí era una foto bella, me daba una sensación de algo muy bello y algo muy trascendente. Y
Estaba colgada, entre otras, eran 12 fotos en total, esta estaba colgada en la sala donde yo exponía, y un día, cuando llego para ver la exposición, un día de semana, no había nadie en Recoleta, frente a esta foto estaba parado un hombre, un pintor, que se llamaba Miguel Ocampo, que vivía en Córdoba, un pintor muy famoso, digamos, muy conocido, y él está exponiendo en la sala de al lado. Ya nos habíamos conocido, nos habíamos visto en Córdoba en algún momento, y lo veo él frente a la foto, y cuando me acerco me dice, ¿sabes? Me dice, todos los días vengo a ver tu foto. Yo me sentí emocionado porque él era un pintor realmente muy famoso, y me parecía que lo que me lo dijera él para mí era mucho, ¿no? Sobre todo que estos eran mis primeros tiempos de exposición, eran las consecuencias de aquella escalera y puerta que había visto iluminado. Entonces me explicó y me contó. Me dijo, mira, ¿sabes por qué? Me dice, porque la belleza además, además de la belleza hay un significado en todo esto. Me dice, yo veo como los tres estados del alma o de la mente. Por un lado está la superficie, ¿no? Las hojitas que están bien nítidas y que están en la superficie, que es lo que nosotros llevamos en la mente, no diría superficialmente, pero lo que está presente en nuestra mente. Pero también a través del agua veo lo que está en el fondo, veo ramas y veo hojitas que están en el fondo hundidas, ¿no? Ese es otro nivel de profundidad. Y en el reflejo veo las nubes y la escultura que está allá. Tres niveles de la realidad, como se nos presentan, de los cuales muchas veces solamente vemos una, que es lo que nos salta a la vista. Y cuando me dijo eso, me di cuenta que eso era lo que me había impactado. Porque dije, ¿por qué nunca le saqué fotos al estanque hasta ese momento? Porque fue el único día que vi el estanque, primero con hojas que tuvieron esta belleza. Si ustedes la miran, parece que las hojitas están flotando y crean a su alrededor como un pequeño, digamos, una pequeña distorsión del agua, lo que se llama tensión superficial. Por un lado eso. Y yo pensaba, nunca le saqué fotos antes porque además cuando se movía el agua ya se perdía, cuando había un poquito de viento, o el más mínimo movimiento del agua, no se veía ni lo que estaba en el fondo ni lo que estaba en el cielo, ¿no? Y pensaba, lo que me dijo este hombre tiene que ver con nuestra mente. Nuestra mente tenemos lo que vemos, lo inmediato, digamos, lo consciente, tenemos lo que sería el subconsciente, que sería lo que se ve en el fondo, y tenemos el supraconsciente, que serían las nubes que están allá arriba. Y nosotros muchas veces estamos obligados a vivir solamente en la superficie de las hojas. Y si en un momento se nos da, podemos llegar a ver esos tres planos de la realidad, ¿ya? Y descubrir que están esos planos de la realidad. Bueno. Bueno, vamos a habilitar micrófonos. A ver. Esperen que no sé cómo habilitar los micrófonos. Callarlos era fácil. Hacerlos hablar no tanto. Bueno, quizás tengan que habilitarse ustedes sus micrófonos. No sé si yo puedo habilitar todos juntos, Tienen ¿no? que activar los Sí, se pueden micrófonos. habilitar. Lo pueden habilitar ustedes. Perfecto. Bueno, voy a ir viendo ahí si dejaron preguntas o comentarios para compartir y por supuesto también si quieren ir, voy a leer primero los que están acá escritos y después lo que ustedes quieran compartir, preguntar. Bien. ¿Ustedes ven lo que tengo acá, las preguntas y esto, o lo veo solo yo? Cada uno, me parece que cada uno lo tiene que... Cada uno lo tiene que abrir. Sí. Bueno, igual yo lo leo, así vamos respondiendo y todo. La imperfección hace que ciertas cosas sean bellas. Albert te pregunta qué temáticas expusiste, Michelle. Supongo que se refiere al... Cuando empezó a poner ahí en el roja, todo eso que él contó. ¿Qué temáticas puse en qué momento? Cuando empezó la charla contaste que arrancaste a hacer exposiciones en lugares que vos no tenías pensado. Sí, el primer lugar donde expuse fue en la Alianza Francesa. Y claro, fue... ¿Cómo? En esos lugares, ¿qué temáticas se exponía? En el primer lugar de la Alianza Francesa puedo decir que no fue una temática única, porque la eligió el curador de la Alianza y me eligió, yo diría, 3 temáticas, ¿no? Es decir, 3 fotos de cada una de las temáticas. No era tanto mi idea, pero como yo recién empezaba y la Alianza Francesa era un lugar de muchísimo prestigio, no me pareció bueno discutirlo y quedó.
De hecho, bueno, la vieron mucha gente, y la exposición estaba muy linda, pero yo no podría decir se trataba de esto. Lo que sí podría decir es que el nombre de la exposición, que era Piezas de un rompecabezas, tenía que ver con que todas las fotos que estaban eran las piezas de un rompecabezas que yo iba armando sobre mi vida a lo largo de los años. Nada más que eso. Por eso a lo mejor este curador tuvo una idea mejor que la que hubiera tenido yo. Él fue el que eligió la foto, de hacerme exponer 3 temáticas diferentes. Expusimos esas paredes que ustedes vieron, puse la de los trapos y bueno, no me acuerdo ahora qué otras, pero eran 3 temáticas diferentes y en realidad estaba bien, digamos, estaba bien, era buena la idea, no era necesario que fuera solamente sobre un solo tema, ¿no? Sino que era abarcar distintos aspectos de la fotografía. No de la fotografía, de mi fotografía, porque en ese caso, de la fotografía solo era un aspecto que era fotografía en blanco y negro y analógica, ¿no? Y Albert también preguntaba, ¿qué pasa cuando la foto no representa lo que viste? Supongo que a veces es una foto no lograda y otras veces no representa lo que viste, pero también es buena y sin darte cuenta habías visto otra cosa, ¿no? Porque en definitiva siempre es algo que vos viste. Muchas veces pasa que vos, como me pasó con el estanque y lo que les contaba recién, yo vi las hojas y vi que era algo maravilloso, pero yo no tenía todavía la capacidad de ver como este pintor, de ver en profundidad del estanque y el reflejo, todo al mismo tiempo. Él hizo la síntesis, ¿no? De lo consciente, lo infraconsciente y lo superconsciente, estaba todo ahí. Él hizo la síntesis, él lo veía y yo lo había visto también. Lo que pasa es que no lo sabía expresar en palabras. Todavía no había trabajado lo suficiente sobre la expresión consciente de lo que estaba viendo. Digamos, era el impulso, la fotografía era un impulso para mí. Bueno, ¿seguimos? Bueno, sí, como respecto a eso, nosotros, no solo nosotros, ¿no? Por supuesto que es como una línea, que pensamos que la fotografía es de alguna manera una expresión del inconsciente, ¿no? Es quizás una de las artes más ligadas al inconsciente, porque uno cuando va a sacar una foto en ese instante no empieza a analizar la composición, la luz, digo, a ver, en una foto de estudio, de producto, otras cosas puede ser, pero esta fotografía más espontánea o más callejera, si quieren, uno no dice, bueno, a ver la luz, el coso, la composición, y empieza a analizar todo. Es como algo te punza y sacas la foto. Y después empezás a ver todas estas cosas de las que hablamos. ¿Por qué? Porque eso está dentro de uno. Cuando uno fotografía, lo que se pone un poco de manifiesto es lo que nos construye. Nosotros como sujetos creativos estamos determinados y construidos por todo lo que nos ha nutrido. Los libros, las películas, el teatro, las conversaciones con amigos, digo, todo lo que nos nutre artística y creativamente hace que después saquemos esa foto. Y lo que nos nutre no es solamente lo académico, no es solamente ir a estudiar iluminación, ir a estudiar composición, mirar películas, leer libros, las charlas con amigos, esas que son enriquecedoras, ¿no? Todo eso nos nutre y nos hace sujetos receptivos, perceptivos, creativos, que podemos hacer todo esto. El otro para mí. También a veces tiene que ver con permitirse ser un compramos. sujeto sensible, ¿no? Porque a veces parece estar como... La sensibilidad parece estar mal vista. Y bueno, y sobre todo en los hombres, por supuesto. Es como todo un desafío poder ser sensible y poder abrir esa sensibilidad al mundo sin que te tilden de un montón de cosas. Pero bueno, tiene que ver también con enfrentar este mundo donde tenemos que ser productivos, no creativos, no sensibles, tenemos que ser productivos. Bueno, y uno a veces también puede plantarse y desear y preguntarse qué es lo que quiere en la vida, ¿no? Está bien ser productivo porque todos necesitamos reproducir nuestra existencia, pagar las expensas, pagar las cuentas y comer, pero también a veces uno puede plantearse hasta dónde, cuánto de esto y cuánto de lo otro. Acá hay otra pregunta de Albert. Vamos contestando las preguntas por orden de acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando la foto no representa lo que viste? Es lo que habíamos hablado recién, sí. ¿Cómo?
No, que era lo que hablamos recién, ¿no? Esto de que Sí, pasa. a veces está muy bueno, a veces cuando uno representa lo que vio, es como un calco directo, ¿no? Digamos, que decir que lo que uno vio está, y digamos, no es, la respuesta quizás no sea está lo que vemos y lo que interpretamos que vimos también, ¿no? Es decir, cuando yo vi aquella escalera, aquella escalera toda iluminada, la foto representaba eso, pero detrás de eso había otra cosa, era que representaba la escalera y que representaba la luz al final de la escalera. Eso es otra cosa, ¿no? Digamos, hay distintos niveles de profundidad en todo eso. Ahí dice, la fotografía fue casi como hacer terapia. En realidad fue Más el barato. acto más barato, mucho más barato, sí, Sí, aún con el veo costo de los que rollos y todo. muchas Eh, fotos, Michelle expresaba como cosas muy de terapia, muy filosóficas, de lo que le pasaba internamente. Sí, porque fue una época muy movilizante para mí, esos años, hasta que evidentemente había algo adentro mío que se rebelaba contra la posibilidad de seguir trabajando en una oficina como ingeniero o de Claro. emprender, había tenido mi propia fábrica, de volver a emprender algo que se rebelaba y te lo hace pagar muchas veces con dolor, muchas veces digamos, lo que está dentro tuyo a veces es mucho más sano que lo que vos crees que es sano para vos. Y entonces es como que te pega cachetazos. A mí me hacía ver cosas que me estaban contando qué era lo que me estaba pasando, para que me diera cuenta. Como yo tenía esa herramienta que era la cámara de fotos, sobre todo la Rolleiflex, porque es con la que más, yo puedo decir que es la cámara con la que más me vi en el mundo exterior, con la que más me vi reflejado lo que me pasaba, ¿no? Entonces, bueno, las fotos, como lleva 12 fotos, nada más un rollo para Rolleiflex, cada foto era motivo de un tiempo de reflexión, de detenimiento, digamos, qué es lo que está pasando. Y en los momentos en que uno está conflictuado, ¿no? Porque está en una crisis, yo diría, existencial y laboral y de lo que sea, es un buen momento. Porque Es un gran es un momento buen momento creativo. porque uno está sensible. ¿Cómo? ¿Cómo Que es un gran dijiste? momento, la crisis es un gran momento creativo. Es un gran momento creativo porque uno está sensible y ese es el momento en que te aparecen las oportunidades, las señales de lo que tenés que hacer. Cuando uno no tiene crisis y está muy bien instalado muy bien instalado en lo que está haciendo, difícilmente le aparezcan cosas nuevas o ideas nuevas, ¿no? Sí, a ver, la crisis siempre es una oportunidad de cambio. Cuando uno, justamente, ¿no? Cuando uno está bien, no quiere mover nada, pero cuando hay crisis, y me parece que esto está, también, vos decías, Albert, lo de que que quizás él asumía esto desde un lugar muy filosófico. Estas cosas que pasan tienen que ver con lo que uno es, ¿no? Ante determinadas situaciones críticas, como la pérdida de un trabajo de toda la vida, eh, o de cualquier otra cosa, se enfrenta de diferentes maneras. Lo podés abordar desde un lugar filosófico y él, dedicándose a la fotografía, hace esto, otro quizás fuera dramaturgo y escribió una obra de teatro, fuera, digamos, lo pudiera canalizar desde su punto de vista, y otro que quizás no tuviera los medios, las herramientas internas, los medios de expresión, lo hubiera canalizado volviéndose alcohólico, drogadicto, o yendo a cagarse a trompadas en cualquier esquina para poder exteriorizar de alguna manera su tristeza y su bronca, ¿no? Digo, son situaciones que a todos nos tocan en algún momento diferente, no necesariamente la pérdida del trabajo, pero sí es raro que una persona pueda pasar toda su vida sin tener determinadas crisis o determinados problemas y se asumen de diferente manera en función de las personalidades, ¿no? Pero sin duda que la fotografía y toda expresión artística es un gran canalizador y está buenísimo poder canalizarlo por ahí y no tenerle miedo a ser sensible, ¿no? A cosas que, a ver, en los niños, no sé mucho como si ahora sigue siendo así, ¿no? Pero todos nosotros que somos grandes recordamos muy bien que cuando éramos chicos, especialmente un varón, si lloraba, lo tildaban de puto, de maricón, de tará, como, ¿no? Un varón no podía ser sensible, no podía demostrar ningún tipo de sensibilidad. Entonces también es como romper con esos estereotipos que no conducen a nada, a más que a que el hombre en vez de poder expresar su sensibilidad se termine convirtiendo en alcohólico o yendo a pegarse al boliche, porque no puede canalizar nada. Es No, un poco más sano.
Las fotos que yo mostré de vidrios con telas de araña, fue toda una serie de trabajos que hice, fotografiaba autos quemados, autos destruidos. En realidad yo estaba viendo mi estado en esa época. Digamos, estamos hablando de los años del menemismo, en los cuales las pequeñas industrias, muchas pequeñas industrias, les pasó lo mismo que a mí, tuvimos que cerrar las puertas con deudas, con todo, y digamos, emplearnos. Y por otro lado, ya no veíamos futuro en lo que estábamos haciendo. Entonces, mi sensación de lo que había con lo profesional era lo mismo que esos autos quemados y arrojados, y los barcos hundidos en la boca, y los vidrios arruinados, sin que yo lo interpretara intelectualmente. Yo veía eso, ¿no? No decía soy yo que está reflejado en eso y en la hojita que está en el piso, sino que me daba cuenta que me conmovían esas imágenes porque eran poéticamente representativas de la situación en que estaba. De hecho, cuando me volqué a dedicarme a la fotografía, no vi más autos incendiados, no vi más vidrios rotos, no vi No. más barcos hundidos. Yo no sé si los sacaron o es que yo no los vi más. Es Y decir, para mí desaparecieron como de tu interior, de tu mente. desaparecieron de mi interior, desaparecieron de afuera también. Y otros a lo mejor los encuentran en otros Qué lados, pero interesante. en la boca los sacaron todos los barcos hundidos. Pero habrá otros lados donde buscar. Yo veo en Instagram mucha gente que debe estar atravesando un proceso en la que está subiendo a Instagram fotos, por ejemplo, de casas destruidas, interiores, fábricas, lugares sucios, destruidos. Estarán llevando a lo mejor un proceso similar, no voy a decir por lo laboral, sino a lo mejor la descomposición o destrucción tiene que ver con lo familiar, con lo económico, con otras cosas, ¿no es cierto? Pero es un reflejo, ¿no? No por nada uno sigue una determinada temática, y por temática no me refiero a barcos, jugadores de fútbol o autos, me refiero a la temática de las sensaciones, de las emociones, ¿no? Y también entender eso, ¿no? Que una temática, un tema de exposición, no es necesariamente como algo tan evidente como decir, bueno, a ver, qué sé yo, fotos de paredes, fotos de casas, fotos de hojitas, fotos de naturaleza. A veces tiene que ver con algo más sutil que conecta todo eso, que tiene que ver con una emoción, que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que también está bueno pensarlo, porque es este concepto de un poco de lo autoral, y entender que uno también va desarrollando su obra y algo que tenga un corpus, que tenga una base sólida, la va desarrollando con el tiempo y con el trabajo. No es que uno dice, bueno, quiero ser fotógrafo, entonces mañana yo ya tengo como una temática y ya me sale todo. Que no quiere decir que no se puede exponer, también hay que ser consciente que hay lugares para cada cosa. Digo, si empezaste hace 2 meses y no tenés como un trabajo y un proyecto armado, hay lugares para exponer. Quizás no es el Centro Cultural Recoleta, quizás no son como los mejores espacios que hay, pero hay un montón de otros lugares. Digo, yo cuando empecé a sacar fotos y exponí, tenía 17 años, qué sé yo, también llevaba lugares a pequeños centros culturales de barrio, a bares, a este tipo de lugares, ¿no? Pero lo importante es ir construyendo un trabajo que tenga unidad, que tenga profundidad, que tenga sentido. También, y no está mal, pero son como diferentes líneas. Hay también un estilo que es como lo superficial, ¿no? Bueno, sacarle fotos a chicas lindas o sacarle fotos a, qué sé yo, como cosas que simplemente son lindas y son coloridas y qué sé yo, y hacer trabajos a partir de eso. Bueno, es un estilo, no es el que nos gusta a nosotros. También está bueno, no a todos nos tiene que gustar todo, y está bueno ser honesto y decir, bueno, mira, nosotros tenemos este estilo. Si vos querés aprender determinadas cosas, con nosotros no las vas a aprender. Si vos querés salir a fotear con un grupo de 30 personas que charletea y en realidad lo mismo podrían estar tomando café, pero la excusa de salir a sacar fotos, no lo vas a encontrar con nosotros ese espacio, pero vas a encontrar otros. Entonces también está bueno, es como uno decir, bueno, yo soy esto, yo pienso esto, yo miro así, yo fotografío así y esto es lo que te puedo ofrecer. Clau o Sí, Michelle, ¿puedo decir una cosita antes que me por olvide? supuesto. Viste, vio la tarea que Claudia nos dio a hacer autorretrato. Yo en mi vida me había sacado una foto. Es más, yo creo que si me muero mañana, mi hija no sabe, no tiene una foto mía, porque siempre saco a los demás. Y Claudia nos dio el autorretrato y casi me muero del infarto.
cuando mando las fotos, fui la única que me saqué desnuda, me saqué en la ducha, no se me veía nada, ¿no? Obviamente, porque yo me encargué de eso, pero hay una foto que me llamó la atención y después Claudia me hizo ver, y después las miré, que yo estoy estampada contra el vidrio de la ducha, y bueno, y yo me sentía así, realmente me siento así en este momento en el que estoy dejando de ser fotógrafa social. No quiero más eso, no lo quiero más, a partir de un tema de salud, no importa, pero ya me di cuenta que ya no quiero más hacer eso. Y me está costando porque la gente me pide, me exige, y yo no puedo, y yo no quiero ahora. Bueno, a partir de hacer un montón de talleres y ver que quiero otra cosa, esa foto me representa estampillada así como soy, desnuda, sin nada, sin saber para qué rumbo, para dónde agarrar, con No, y la sombras. desnudez que tiene que ver con la de sentirte expuesto, ¿no? Sentirte como entregado de alguna Ojo, lo manera. hice en el grupo de poética, no lo puedo poner acá en mi pueblo, como le dije a Claudia, Michelle, yo no lo puedo poner en mi pueblo, lo hice en confianza, y la verdad que me fue es el momento que estoy pasando, y de ahí empecé a sacar fotos mías que me gustan, son medias tristes, pero son el Bueno, es reflejo de también lo un que estoy poco pasando. quizás eso, un La reflejo de desnudez una es situación. exponerse también, ¿no? El hecho de exponerse desnuda de mostrarse desnuda es una exposición, es una manera de pronto de quitarse la ropa. Hay muchos textos antiguos, ¿no? Sobre la virtud de la desnudez como Quien no digamos, una esconde, ofrenda, ¿no? ¿Cómo? Quien no esconde nada. Que no esconde nada, y eso además se expone, dice, aquí estoy exponiéndome, no estoy tapándome, no estoy cubriéndome con nada, ¿no? Que no quiere decir para nada que todo el mundo tenga que sacarse fotos desnudo, ¿no? Digo, no es que estamos diciendo hay que sacarse. De hecho, el trabajo que hicimos en este curso que estaba Ivana, que se llama Poéticas Visuales, era el trabajo era de autorretrato, ¿no? La desnudez, digo, fue algo que ella propuso, ¿no? Pero no de ninguna manera yo dije que nadie tuviera que desnudarse, que por supuesto que es algo muy difícil, ¿no? Nunca le diría a alguien, andá y desnudate y sacate una foto. Era un autorretrato. De hecho, la propuesta del autorretrato era, si no querés, puede ser un autorretrato en el que ni siquiera se vea tu cara. El autorretrato puede ser la sombra, la mano, puede ser un pie, puede ser cualquier cosa de la manera en la que uno se siente identificado con ese autorretrato. Yo no sé por qué me desnudé, la verdad que ahora mismo no lo podía explicar. Pero después cuando vi todas las otras fotos que eran hermosas, yo soy una loca. Pero cuando vi esas estampillas, y Claudia más o menos me dijo lo que usted está diciendo, lo que ella veía, claro, realmente esa foto es lo que yo siento. Y además que soy yo, así como se ve. No tengo nada que me tape, lo que se ve soy, así. Y uno también va abriendo, ¿no? Como sus capacidades para sacar fotos, pero también para percibir cuando ve las fotos, de darse cuenta, ¿no? De poder ver estas pequeñas sutilezas, donde otra vez quizás quien está como menos canchero con la fotografía y con lo visual, dice, bueno, nada, hay una mujer desnuda en la ducha, se le ve o no se le ve nada, pero un poco el ejercicio, la práctica, la experiencia hace que uno empiece a ver mucho más que eso, empiece a ver todos esos pequeños... De la misma manera que un psicólogo, digo, uno se junta y charla con un amigo y charla con amigos, ¿no? Y de repente el psicólogo escucha otras cosas diferentes, ¿no? Porque escucha el metamensaje. Cuando uno dice, ayer fui a tal lado, el otro, el psicólogo ya entendió un montón de por qué fuiste, porque tal cosa, ¿no? Hay como todo un metadiscurso. Acá pasa lo mismo, ¿no? Está lo que se ve, pero también está el metadiscurso, está todo lo que dice, más allá de lo que se ve, la manera, la posición, la cara. En el caso de ella, eso, había sacado la foto desde afuera y ella estaba contra la mámpara estrellada. Decí, Ana, di. No, quería comentarles que en el primer curso que yo hice de fotos, el profe me decía, era psiquiatra y fotógrafo. Entonces él me decía, la foto en realidad debe contar algo, como contar una historia. Y yo no entendía lo que me quería decir. Entonces él decía lo que vos comentabas.
si sacas un paisaje muy lindo, sí, es una postal o qué sé yo, pero no está reflejando por ahí tu mirada o algo que sea, que te represente. Y claro, de pronto después cuando uno va incursionando y viendo fotos y escuchando explicaciones como con ustedes, claro, interpretas y como que aprendes a ir detectando cosas que quizás en otro momento se te pasan desapercibidas. Lo que Y pasa es que... eso está buenísimo. Eso nada más. Sí, yo es que a veces cuando dicen contar una historia se malinterpreta y la gente cree que la foto tiene que contar una historia en el sentido literal, ¿no? De que pase algo en la acción. Les mando un saludito, me tengo que ir. Chao, un beso. Hermosa la charla, Michelle y Clau. Gracias. Gracias. Chao. No vuelve. Chao. ¿No? Como que a veces se entiende esto, de que cuando dicen contar una historia es literalmente contar una historia. Menganito le hizo tal cosa a fulanito. Y en realidad a veces con contar, yo es un término que nunca uso, creo que porque pienso esto que tiende a ser confuso, pero en realidad a veces contar una historia tiene que ver con esto, con cosas más profundas, con una pared rota que hablaba de todo lo que me estaba pasando a mí, por ejemplo, ¿no? Que a veces las historias son mucho más sutiles. Hay algo también que yo vengo observando desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con lo pintoresco. Hay un filósofo francés, Bachelard, que decía que lo pintoresco detiene o impide que surjan, digamos, las expresiones más auténticas. Porque cuando nosotros vemos algo pintoresco, nuestra mirada, nuestra mente, se detiene sobre lo pintoresco y no podemos ver más allá de eso. Porque lo pintoresco es eso, es aquello que nos intercepta nuestra mirada y nuestro pensamiento. Si nosotros vemos, a mí me pasó en la India, por ejemplo, todo era muy pintoresco, entonces yo aproveché para sacar fotos en blanco y negro, muchas fotos en blanco y negro, porque quería ir un poquito más allá de lo pintoresco, quería ver, no voy a decir lo psicológico porque era imposible, pero por lo menos la posición de los cuerpos, cómo se vinculaban entre ellos, las miradas, todo eso. Porque lo pintoresco es aquello que nos distrae, es aquello que se pone como una pantalla delante nuestro y nos impide ver más allá. Pintoresco podría ser la belleza, por ejemplo, también. Cuando de pronto uno lo único que ve es la belleza de una persona y no puede ver a lo mejor más allá que eso, ¿no es cierto? Por eso creo que el tema es interesante el tema, que yo no niego que lo pintoresco pueda ser interesante, pero lo que es importante es que uno sepa si está buscando lo pintoresco o está buscando algo más profundo. Lo pintoresco es como la pintura, no denigrando la pintura, pero quiero decir, es como la cáscara, es lo que está afuera, es lo que está a la vista, nada más. Pero lo pintoresco no es profundo. Y puede haber una fotografía más profunda que simplemente, digamos, mostrar simplemente colores muy vívidos o cosas raras y extrañas, ¿no es cierto? Un retrato, durante mucho tiempo, aún en época digital, los retratos más apreciados eran en blanco y negro, para evitar justamente que el color distrajera de la expresión, ¿no? Entonces un retrato en blanco y negro dice mucho más que un retrato en color. El retrato en color dice sobre el color. Uno se distrae por el color de los labios, por las mejillas, pero en blanco y negro es otra cosa la que juega. Juega mucho más la luz, juega mucho más. De pronto se ven otras cosas. ¿Mm? Sí, y otra cosa, bueno, habrán notado que todas las fotos que les mostramos son en blanco y negro. Y no es porque no saquemos fotos en color, sacamos fotos en color, pero a mí, por ejemplo, me pasa que en general cuando armo series y desarrollo proyectos, los que más me gustan son en blanco y negro, porque suelo terminar trabajando en blanco y negro cosas que quizás terminan siendo más poéticas, que tienen más que ver con, como les decía antes, con cosas que percibí, con volúmenes, con texturas, con sensaciones, ¿no? Y quizás en ese tipo de fotos siempre siento que el color no suma nada, ¿no? Que el color, porque también hay una cuestión, y es que el color tiende a ser mucho más descriptivo, por supuesto, ¿no? Porque nuestro mundo real es en colores y no en blanco y negro. Entonces el color se asemeja más a la realidad. Y hay una falsa creencia,
que viene del inicio de la fotografía, ¿no? Que la fotografía reproduce lo real. Y si bien lo puede hacer, no es su deber hacerlo, y no es lo mismo, ¿no? Se entiende la diferencia. La fotografía, además, a diferencia de otras artes, tiene muchos más usos, ¿no? Qué sé yo, la pintura, la escultura son expresiones artísticas, pero la fotografía la usamos todos para documentar nuestra vida cotidiana, para documentar los nacimientos, los cumpleaños, los aniversarios, las cenas, lo que comí, lo que me puse, y mandarla a mis amigos. Entonces la fotografía tiene un rol tan grande que a veces es difícil como poder distinguir y decir, bueno, ok, esto lo hago con una intención artística, mientras que esto es una foto de cómo me quedaba puesta la ropa para mandarle a Menganito cómo me vestí hoy, ¿no? Entonces, digo, es tan amplia la fotografía que a veces es más difícil discernir una cosa de otra. Bueno, ¿alguien quiere preguntar, agregar, comentar? No, a mí me pasó una vez, hace unos años, unos cuantos años atrás, estaba en Mar del Plata, iba caminando con una chica que estaba en pareja en ese momento, y me encontré en la calle, dos cosas me pasaron en Mar del Plata. Bueno, esta era una puntualidad. Miro el piso y había una galletita sonrisas, una sonrisa, toda hecha migas, y la sonrisa perfecta, la carita, pero toda hecha migas en el piso, y le saqué una foto con un celular de mierda que tenía en ese momento, porque ni me había imaginado. Y me pasó algo como lo que estaba diciendo Michelle al principio. Me quedé fascinado con esa imagen, y me quedó en la cabeza siempre. No sé ni si la tengo la foto. Lo que Tendría que quedaba de la buscarlo. sonrisa. Sí, era muy loco, pero fue muy loco encontrarme con eso. Y otra vez, otra que me pasó en Mar del Plata, el Go. Perdón, te interrumpo un segundo. Eso es, la sonrisa es una galletita y está en el suelo, pero lo que vos tuviste fue una visión poética de la galletita. Sí, totalmente, por eso te digo. Me fue un flash. Y la tengo que buscar esa foto, creo que en un Facebook que yo ya no uso hace 1000 años. Creo que debe estar una foto de mierda, porque era un celular muy pedorro. Y otra que me pasó una vez, estábamos en Mar del Plata, habíamos ido a ver a Los Redondos a Go. Y yo tengo un amigo que es el hijo de la negra Poli. Y bueno, él nos hacía entrar. Bueno, entramos, estábamos con una cámara de fotos con mi primo, y digo, ¿qué hacemos con la cámara? ¿Qué hacemos con la cámara? ¿Qué hacemos con la cámara? Una cámara pedorra, una cámara compacta de 35 milímetros. Y nos metimos con la cámara y sacamos fotos, 800 fotos, y todo ilusionado. Decíamos, tengo una foto que no se ve nada, pero pues si mirá, acá está el indio, este es un flash. Así. Me sentí el fotógrafo del mundo, pero después las fotos nos salieron una mierda, pero no importa. La anécdota de Es la muy foto que no hermoso. fue. Tendría que trabajarla con Photoshop a ver si se puede recuperar algo, aparecer algo, o sea, sacarle la foto a una foto, porque no tengo ni cómo digitalizarla hoy, pero Claro. estaría bueno ver qué se puede reconstruir de eso. Bueno, Eh, bueno, gente, si no hay Me más. encantó. Quería decirles, Sí, Osvaldo. bueno, yo quería decirles la verdad que admiro la capacidad que tiene de transmitir en palabras sensaciones y emociones que a todos quizás de alguna forma nos pasan. Yo no podría hacerlo. Y admiro el coraje de Ivana de poder así ante gente que no conoce, pero eso me parece genial. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Yo no podría meter Gracias mis a manos vos, adentro de la Osvaldo. boca de alguien. Así que cada uno hace lo que sabe. También es arte, de alguna forma. Sí, por eso. Cada uno hace cosas que otro no podría hacer. Sí, así Claro. es. Absolutamente, sí. Seguramente. Bueno, Cuando yo estudiaba en Rosario, en la calle Francia, es un boulevard, tiene cantera, había una palmera torcida que a mí me impactaba, no podía dejar de mirarla. Le saqué 20 fotos. Esa es la analógica, yo la revelaba también. Y tengo que buscarla esa foto, pero yo nunca creo que conseguí que me gustara tanto la foto como la palmera en sí, cuando la veía. Hay una Y que esa, reflejo del charco en la calle, que queda empedrado, y está la palmera esa. Para mí representa mucho esa foto, aunque uno la ve y dice, qué pavada. Pero bueno, pero pasan esas cosas, pasan y me emociona que le pasa a todos. bueno,
Bueno, Gracias. también eso es importante, ¿no? Lo que le pasa al otro, porque a veces uno saca una foto de una pared, de una hojita en el piso, y quien no tiene sensibilidad la va a ver y va a decir qué pavada una hojita en el piso, qué pavada una pared sucia. Entonces también hay que Tal cual. entender que no desmerita lo que hace uno, que el otro no lo pueda ver, porque eso también es parte de lo artístico, ¿no? A diferencia de un producto publicitario, por ejemplo, que está preparado para que a todos les guste. Digo, si te ponen una lata de cerveza con las gotitas cayendo, a cualquiera que le guste la cerveza le van a dar ganas de tomársela. Está preparado para que todos lo deseemos, mientras que el arte no tiene esa finalidad. El arte le va a llegar a quien lo pueda recibir, quien pueda conectar con esa emoción, con eso. No es para todos. Y no quiero decir con esto que sea selecto. A mí hay algunas cosas de arte que no me llegan y otras que sí, porque por supuesto que las expresiones artísticas son muchísimas, los estilos, los lineamientos. Entonces a cada uno le llega lo que tiene que ver con uno, y hay cosas que no me van a interesar para nada. ¿Sí? Entonces no es que para ser bueno tenés que gustarle a todos, sino todo lo contrario. Haría algún comentario sobre Milo Lockett, pero no lo voy a hacer. Ya lo sabemos. Bueno, yo quería decir Muchas que gracias. fue un gusto conocer a Michelle, que me siento muy, muy reflejada. Yo soy licenciada en informática y para mí también fue todo un salto al vacío, dedicarme a la fotografía. Me dedico a esto hace 5 años. Y también meterlo con las manchas en la pared y cómo entra la luz y la hojita que me encuentro en la calle y más allá de esa cuestión psicológica, ¿no? De que nos muestra qué estamos transitando, también poder mostrar cómo vemos el mundo, más allá de nuestro estado de ánimo. Esa cosa, la poesía, yo me voy más para ese lado. Y me sirvió un montonazo para liberarme de un montón de cosas, de toda esa estructura que son las carreras exactas, ¿no? Como ingeniería, como informática. Sí. Y te abre un mundo que si bien también comparto con Claudia este gusto por el blanco y negro, porque te lleva a otro lugar distinto, sin distracciones, a su vez me llenó de colores, me llenó de poder mostrar algo que hasta inclusive me lo negaba a mí misma, y la verdad fue maravilloso. Así que bueno, fue un placer, Michelle, conocer tu historia y entender de alguien, escuchar a alguien contar algo, salvando las distancias, de que de alguna manera transitó un camino bastante parecido a Fernando Anduve. Un gusto. Gracias por Un decirlo. placer, Gaby. Ahí están. Sí, Bueno, también Michelle, para mí, no sé si hay que despedirse, pero para mí se están despidiendo todos, fue un placer conocerlo. En cuanto pueda caminar voy a encontrarme con todos los amigos de los grupos, quiero encontrármelos a todos y conocerlo a usted. Ha sido un placer, de verdad, escucharlo y ver su fotografía. Así que un abrazo grande y un gusto enorme. Yo Y a les quiero Claudia agradecer también. mucho a todos y por habernos escuchado, por habernos prestado su tiempo, su oído, sus ojos. Y también cerrar como contándoles esto, ¿no? Cuando uno escribe, todos sabemos leer y escribimos la lista del supermercado, escribimos un mail, escribimos un WhatsApp. Y también podemos escribir poesías, podemos escribir relatos, podemos escribir novelas. Y con la fotografía pasa lo mismo. Le podemos sacar fotos al cartel con un número de teléfono para no olvidarnos, podemos sacar una foto de recuerdo de un cumpleaños, le podemos sacar fotos de la comida y también podemos fotografiar poesías. Y eso es la poética visual, ¿no? Crear fotografía, crear poesía desde la fotografía. No es necesariamente una descripción del mundo, es una descripción de nosotros mismos, reflejado en imágenes. Está muy bueno. Mira, soy Susi. Hola, Susi. Hola, no sé si me ven. Te vemos. Sí, Sí. Bueno, más que nada era, como ya se está finalizando, decirle que, bueno, yo soy nueva en este grupo, soy amiga de Tucumán, hace 2 meses que vivo acá, en Buenos Aires, y hablando, o sea, de la charla, lo que saqué es que, hablando del tema del ocio, de la actividad, yo antes de venir acá, durante 4 o 5 años,
practiqué, digamos, me conecté a través del solo viaje a la fotografía. O sea, el vehículo de descubrir la fotografía fue el cicloviaje, o sea, la pasión que tengo por el cicloviaje. Pero al llegar acá a Buenos Aires, y después de mis horas de trabajo, yo trabajo a la mañana de 8 a 13, yo me he permitido, desde el primer día que he venido acá, como para mí ha sido todo nuevo, permitido, digamos, mis momentos de ocio. Y bueno, salgo, digamos, con mi celular, vendí cámara para venirme a vivir acá, pero ahora salgo con el celular, la mochila, me subo al subte y para mí me siento una niña. Y la verdad que no hice el ejercicio de ver mis fotos, que ahora las voy a empezar a mirar de otra manera. ¿Qué es lo que, a qué le conectamos? Eso estaría interesante, eso rescatado de esta charla, digamos. Aparte de empezar a conocerlos y de sumarme a algunos cursos que hagan, también de ver qué he sacado en estos 2 meses, digamos, que he estado acá. Algo de mi subjetividad seguramente se ve reflejado en esas fotos. Tus fotos. Bueno, seguramente tenés imágenes muy interesantes porque el cambio que has vivido es inmenso. Bueno, y me alegra que te haya nacido esto y a quienes les haya pasado, digo, a quienes esta charla les haya generado otros pensamientos paralelos, otras nuevas inquietudes. Para nosotros es sumamente enriquecedor haber podido contribuir a que algo nuevo surja en sus vidas. Así que, bueno, nada, nos alegramos mucho y estamos después abiertos a que nos cuenten este tipo de cosas que les haya sucedido. Buenísimo. Yo también quería... ¿Se me escucha? Sí. Sí, bueno, me anoté en esto sin saber muy bien qué me iba a encontrar y la verdad que fue muy enriquecedora. La historia de Michelle me movió mucho el piso porque yo saqué fotografías hasta la adolescencia y un poquito más en ámbito de fotoaficionados, de fotoclub, qué sé yo, de época de fotografía analógica. Sí. Y después dejé de sacar fotos por 30, 40 años, qué sé yo, hasta que volví a la fotografía sin saber por qué y sin saber qué era lo que tenía ganas de hacer. Me cuesta mucho encontrar un tema que es el armar una historia fotográfica, pero lo que me doy cuenta es que a veces es un poco forzado, ¿no? Y que la historia se va contando a sí misma, y que la fotografía es un poco ese momento de interioridad que uno sale a hacer una fotografía sin saber muy bien qué se va a encontrar. Cree que va más o menos una vaga idea, pero encuentra cosas que finalmente no es lo que... Y que eso también puede ser una historia. Me vino muy bien el concepto de Claudia, de fotear. Justamente ahora que estaba pensando en hacer un viaje a la India para hacer fotografía, pero justamente lo que no quiero, y pensaba hacerlo en un grupo de fotógrafos, pero me quedé paralizado cuando dijiste lo de fotear, porque, claro, es un momento como el que decía Michelle, tener que estar media hora esperando que el sol, o que la sombra, o que el sujeto, eso, Tal cual. eso no se puede compartir. Son cosas difíciles, sí. Y mi experiencia cuando salgo en grupo y llevo la cámara de fotos acá es que yo le molesto a los demás y los demás me molestan a mí y las fotografías no salen y es todo un problema. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado me gustó el concepto creo que es Alberto, dijo poner
Fondo de ¿cómo se pantalla. llama? En proyección permanente el archivo de fotografías, porque uno tiene muchas fotografías, especialmente por ser digital, ¿no? Y no sabe qué es lo que tiene. Muchas veces las puede ver de otra manera. Bueno, hay más conceptos que me gustaron mucho y la verdad que la charla fue muy enriquecedora. Aparte de gustarme las fotos que hacen Michelle y Claudia y todo. Bueno, gracias. Bueno, me alegro, Gustavo. Por favor. Y siempre pensar esto, ¿no? Como no saber de dónde partir, que nada los detenga, ¿no? Si agarren la cámara y hagan fotos, después vemos para dónde vamos o cómo vamos. Primero, pero sigamos sacando las fotos. Creo que decía Picasso que la creatividad nos agarre trabajando, ¿no? Que no es necesariamente ser productivo en el sentido capitalista, sino sacar fotos. Después vemos. Sí, digo, no hace falta tener la idea de qué voy a hacer y cuál es mi serie. Saquen fotos. Y a veces en el interior uno lo sabe. Se lo plantea y no sabe, pero cuando empieza a sacar fotos las cosas fluyen. Y está bueno dejarse fluir. Perder el control, ¿no? Porque también es parte de lo artístico. Digo, estamos como un poco habituados a querer tener el control de nuestros horarios, de lo que hacemos, de cuándo lo hacemos y todo. Y a veces hay que poder perder el control para crear. Yo observé que cada vez que salía a buscar algo, no encontré nada. O encontré cosas que después no tenían valor. Creo que en fotografía lo bueno es tener la mente abierta, a ver qué es lo que uno encuentra. Para eso necesita dos cosas, tiempo y silencio, ¿no? Es decir, el tiempo como para no sentir que tiene que producir algo, no sentir que tiene que hacer algo, sino que el tiempo está ahí para correr, y silencio justamente para no perturbar la mente con otras cosas que no sean la visión, simplemente. Es una cosa muy delicada. Uno mira algo, cualquier palabra que diga alguien que tenga que ver con nosotros, no digo el ruido de un colectivo, cualquier palabra que nos concierne, rompe ese delicado equilibrio que tenemos entre la mirada y lo que vemos, ¿no? Así es, Michelle. Yo le agregaría a la descripción de la foto que hizo el pintor, la foto que estamos viendo ahora en pantalla, que tengo la sensación de que es el producto de un momento de serenidad. Absolutamente, sí. Y Absolutamente. es lo que refleja, lo que me hace sentir esa foto, ¿no? Sí, que es un poco quizás esto, el opuesto al fotear, ¿no? Que está claro que, digo, es una representación que yo tengo de esta idea de fotear, no tiene importancia qué palabra usemos, pero esto de salir en banda, en el bullicio, sacar a tontas y locas. ¿Qué tal? Hola, Marcos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, la verdad es que me encantó esta charla. Comparto bastante de lo que he escuchado. Yo hace 3 años, 4, que arranqué con la fotografía después de cursos y todo. Y siempre, bueno, me crié en San Telmo, así que tengo ya de por sí esto de mirar mucho los detalles de las veredas, las cuadras llenas de adornos, balcones impresionantes, y tengo mucha fotografía de eso. Igual como que no tengo en claro, digo, cómo rumbear todo eso y sacar un fruto. Digo, porque la verdad es que, no sé. ¿A qué te referís con un fruto? Digo, ¿una serie o un trabajo? No, sí, no solo de encontrar cómo armar una serie, sino que aparte, digo, esto de encontrar, bueno, cómo armar exposiciones, cómo hacer para que toda esa fotografía se luzca. Sí, bueno, eso es también encontrar como el lugar donde exponer y todo. Y una cosa que me parece también interesante, con esto, que a veces uno tiene las fotos, y que antes cuando uno tenía que imprimirlas en papel, como algo que se hacía mucho, era poner todas las fotos en una mesa. Digo, en cursos que yo hice cuando la fotografía era analógica, en la facultad yo estudié diseño, imagen y sonido, siempre lo que se hacía era presentar todo en papel, ponerlo, exhibirlo y empezar a moverlo.
qué pasa si lo cambio de lugar, cómo las diferentes maneras de mirarlo, cambiarles el orden, cambiarles el sentido, girarlos. Y lo digital nos alejó un poco de esas posibilidades, porque ya nadie imprime. Pero a lo mejor cuando están trabados o algo, es un lindo recurso. Agarrar e imprimir, no hace falta que hagan las mejores copias, ni muy grandes, ni muy caras, porque es solamente para poder tenerlas y poder moverlas y tocarlas. Sí. Y hacer, no sé, 25, 30 fotos con las que estás trabajando en 10x15, en un lugar barato, no hace falta nada del otro mundo, y ponerlas Sí. en la mesa, y empezar a mirarlas, a cambiarlas, a rotarlas, y así es como también se encuentran las cosas. La computadora también en ese sentido es muy limitante. Digo, uno las Sí, pasa, va de una carpeta a la otra, se le fue la anterior, no se le acuerda, cuando vuelve a buscar una se le fue la anterior. sí, tengo muchísimas fotografías. La verdad es que tuve la suerte de viajar a distintas provincias de nuestro país y nada, y sí, obviamente me llené la memoria, tengo memoria externa también y tengo todo lleno de fotos y la verdad es que llega un momento que no tengo ni idea de cantidad de cosas que tengo. Bueno, es que ahí eso es un problema más que a veces, digo, ¿no? El exceso termina siendo un problema, Sí, entonces también sí, a veces es hacer una pequeña selección, ir diciendo, bueno, ¿qué es lo que me gusta de todo esto? Porque está claro que si no sí. lo haces vos, no te lo va a hacer nadie. No, el tema es que me cuesta muchísimo sentarme en la computadora a pasar el tiempo mirando la pantalla. Me cuesta mucho eso. Bueno, podés hacer una selección e Así que, imprimirlas, pero sí, bueno, viene sí. como todo junto, si no tenés que contratar un asistente que te haga eso. Claro, no, sí, digo, no, totalmente, pero digo, sí, es como que es un laburito ponerte a armar, a buscar, a separar, y encontrar, bueno, a veces lo que uno busca ver. ¿Puedo decir Totalmente. algo? Sí, por supuesto. A nosotros los que nos pasó, nosotros varias de los que estamos acá, hace rato que venimos haciendo talleres con Michelle y con Claudia. Yo no Y la una de las conozco, cosas, yo no la conozco a esta mujer, no sé quién yo es. te tengo bien calada vos, mi querida. No, a mí lo que me gustó es que haya un nosotros, hay un nosotros. Yo ya soy parte de la familia, escúchame. Preparate la cena, Este, Estelita, ya son las 8:30. Ay, no, vivo sola, voy a comer lo que pueda. Escúchame, bueno, Dale, dejémosla hablar. voy a Estelita. mi parte cultural. Después me cortás la parte cultural, yo digo los amo a todos y me decís cosas. Pues, vuelvo. Lo que a nosotros nos enseñó Claudia y Michelle, los dos, en todos los talleres que venimos haciendo, es quizás esto del fotear, del sacar muchas fotos como maníacos, por tener fotos, por hacer el clic, es gratis, es baratito, nadie te cobra como en el rollo antes. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que estaba en el curso de poéticas, lo cual recomiendo muchísimo el curso de poéticas con Claudia, porque te cambia la mirada realmente, te cambia lo que buscas en la fotografía. El grupo también ayudó un montón, realmente, porque fue muy nutritivo, pero estuvo muy bueno por esto, porque uno de los ejercicios era hacer 36 fotos, donde parece que uno tiene que pensar mucho qué es lo que va a hacer, pensar mucho el plano, pensar el ángulo, pensar a qué le vas a sacar y limitarte a esas 36, hacerlo bien y no hacer trampa de hacer una y borrarla y bueno, listo, esta nadie la ve, total, y sigo. No, tomártelo en serio y hacerlo. Y ahí te empezás a dar cuenta de que hay que ponerse un límite cuando uno saca fotos y ser selectivo y empezar a agudizar el ojo, ¿no? Que es lo que te van enseñando en los talleres, y eso está buenísimo. Y si pueden hacer el resto de los talleres, también háganlos porque son mágicos, no sé, se aprende un montón. Te juro que no es pago esto. No. ¿Qué le pagaste, Claudia? Lo que Encima- pasa es que soy la mejor alumna, es obvio. Pero pará, no le vemos la cara, así que seguramente es pago. Es la un bot. preferida, Hernán, es la Es la preferida. preferida, siempre. Es un bot, seguro que es un bot. Bueno, estamos yo sé. estudiando Poéticas 2, Claudia, así que se suben todos los que están ahí, que les garantizamos que está buenísimo. Sí, No, la verdad sí, que te se le dio un cambia grupo la hermoso. cabeza. Bueno. Bueno, gracias por el Estelita se consejo. fue. No, en serio, a este señor Gustavo, que es la primer charla, a Susi que vino de afuera y se suma,
me parece que es un espacio también donde tanto Michelle como Claudia son generosos y te enseñan, que eso es lo importante. Uno que viene pateándola y buscando lugares y buscando sesiones de fotos para aprender o para, sí, llevarte la foto linda, pero también es la calidad de trabajo, la calidad humana y la calidad de grupo que arman, que eso es lo bueno, ¿no? Y cómo en cada taller y sesión te vas llevando algo, más de la foto bonita. Eso es lo importante, y cómo te vas calmando en hacer el clic y la vas pensando, y disfrutás también del momento, que es lo que te enseñan a observar, siempre a observar lo que está pasando. Y aparte Gracias. lo que nos ha estimulado la Momento, creatividad, momento cultural. lo que nos ha estimulado la creatividad también, increíble con los ejercicios y demás, fue Sí. fantástico. Ay, Muy gracias, bueno. chicas. Bueno, Sí, 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 porque sí. nos llevó a explorar cosas que no hacíamos. El autorretrato fue Era también una desesperación. un clic. Un grado de desesperación cuando te tiraba el ejercicio que decías, no, vos estás loco, no. pregúntale a Estelita no. cómo empezó el de Poéticas, me mandaba mensajes enojadísima. No, estaba. no. Una Yo re- realmente lo padecí y después pude hacer clic también calmándome y estudiando, y llegué a dar un trabajo digno. Por eso soy la favorita, lo quiero decir. Hermoso, No. qué digno, dale. Si no hay cara, no hay favorita, mentira. Es un bot, insisto. No te voy a dar el placer, Hernán. No importa. Es divina. No se peleen, por favor, se los pido. Escúchame, yo nunca te conté por qué llegué yo a la fotografía en serio. Yo estaba haciendo periodismo en un medio digital, y como era un medio que lo hacíamos entre un grupo de periodistas, todos éramos como un poco los dueños y un poco los que laburamos, quise mejorar lo que yo hacía con la parte de fotografía, porque hacíamos las notas a los jugadores, hacíamos todos, como éramos, nos repartíamos en las canchas. Entonces, bueno, quise mejorarlo y me metí empecé a hacer cursos, a aprender, a estudiar, compré equipos, y después como que me desvié de la situación. Me abrí un poquito, me fui para el lado de AFA, lo que te estaba mostrando, lo que pongo siempre en las canchas ahí y eso. Y después me abrí para otro lado. Entonces es como que hoy soy un navegante solitario Náufrago. sin rumbo fijo. Entonces te puedo mostrar desde fotos de rock, porque es mi palo, hasta de canchas, y hasta de paisajes, y hasta de animales, y hasta de una galletita sonrisa, que la voy a buscar esa foto porque la tengo que encontrar. Buscar y mandala. Bueno, gente, tenemos que ir terminando. No sé, vamos, creo que ya estamos. Gracias a todos. Un Sí, placer. puede haber otros encuentros con temáticas un poco más, digamos, cerradas, en el sentido de, digamos, temáticas más específicas, ¿no? Que es la idea Por ejemplo, nuestra. la próxima charla es cómo salir a fotear de a 30. Da, buenísimo. Qué caos. Fracasar en el intento. Bueno, no, sí, la idea es ir haciendo este tipo de charlas de vez en cuando con diferentes temáticas, así que, bueno, todos los que ya se inscribieron para esta, los tenemos ahí etiquetados para avisarles cuando haya una nueva, ¿sí? Dale, buenísimo. Genial. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Bueno, gracias a Muchas todos por gracias. escucharnos, y bueno, después cualquier cosa nos pueden consultar, WhatsApp, mail, redes, ¿sí? Dale, y que sea rock. Dale. Chau, Dale. chau. Muchas gracias. Chau, Buenas chau. noches a todos, gracias. Chao, buenas noches. Chao, chao. Gracias, Muy adiós. bueno. Chau, 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 chau. Chao. Chao.